Dale nomás, Ya. Guillermo, cuando Ok, quieras. estoy medio perdido acá. Ya, ahora sí me ubiqué. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda sesión, que espero sea del total provecho de ustedes. Bueno, la semana pasada introdujimos, digamos, el tema de la educación ambiental a nivel internacional. Hoy día nos corresponde hacer un análisis, un estudio de lo que ha sido el desarrollo de la educación ambiental en nuestro país. La verdad es que vamos a seguir un poco la misma lógica, yo espero que no se la den. Voy a tratar de ser lo más dinámico posible, de tal forma de que podamos ir entendiendo los procesos. Ha costado realizar la síntesis igual, porque, bueno, es un tema que tiene muchas aristas y esas mismas aristas complejizan, digamos, algunas situaciones. No estoy justificando ninguna cosa en particular, pero se van a ir dando cuenta a la medida que vamos viendo el trabajo. Así que les doy la bienvenida. ¿Se ve bien? Joaquín, ¿se ve bien en la Sí, presentación? se ve perfecto Perfecto, y ok. se escucha bien también. Muy bien, entonces comenzamos el rol de la educación ambiental en la nueva constitución. La clase número 2, la educación ambiental en Chile. ¿Bien? Bueno, a modo de introducción es importante tomar en consideración que, al igual que en todo el mundo, en nuestro país no fue la excepción y la verdad es que la preocupación por la educación ambiental de alguna manera comenzó a sentirse, digamos, en la medida que se fueron agravando los temas ambientales en nuestro país, que no son precisamente ahora, esto viene desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿ya? Pero es importante detenerse en un punto que no es menor porque si bien es cierto que, bueno, no se hablaba de educación ambiental propiamente tal, pero a partir de la década de los 70 se empezó a hablar de ella a nivel mundial, en Chile es a partir de los años 80, y esto es muy importante y tiene un poco que ver con lo que realizamos hace un poco rato atrás. En plena dictadura militar, ¿ya? Se empezó a tomar a tomar el tema de la educación ambiental, ¿ya? Muy tangencialmente en algunos aspectos, ¿ya? Pero ya había sido incorporado en el artículo 19, inciso 8, digamos, uno de los derechos es el derecho a tener un medio ambiente sano, ¿ya? Ahora nada se había hablado de educación ambiental, en ese sentido no había ningún tema, digamos. Pero en algunos aspectos, en algunos espacios sí se comienza a hablar de educación ambiental y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Aquí, sobre todo cuando ya se comienza a trabajar los temas de educación ambiental, se van a tomar en consideración principalmente los dos encuentros internacionales que vimos la semana pasada, uno es el de Belgrado y el otro es el de Tbilisi, que de alguna manera son los que van a dar, en estricto sentido, digamos, la pauta, son los que van a dar los lineamientos, las ideas bases sobre las cuales se va a sentar, digamos, el concepto y la idea de la educación ambiental entre los 70, los 80 hasta los 90, cuando comienza ya a evolucionar, a cambiar, o como ustedes quieran llamarlo, digamos, ¿cómo se llama? Hacia el desarrollo sustentable, que es uno de los temas, es el tema de la encuesta en particular, cómo llamamos a esto. ¿Ya? Pero quiero partir con algunos hitos que son importantes y sobre todo son importantes a lo largo de nuestra historia. Yo soy profesor de historia y yo no puedo evitar hacer esto, ¿ah? Así que les pido disculpas si alguno de ustedes considera que esto es una lata. Pero la verdad es que si uno quisiese verlo desde el punto de vista pedagógico, uno podría remitirse a las cuestiones ambientales, si podríamos llamarlo así, ya desde los tiempos de la llegada de los españoles, digamos, ¿ya? Al menos desde el punto de vista de los testimonios escritos. En 1545, el conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, escribe estas famosas cartas al rey de España, donde de alguna manera estas cartas son una suerte de propaganda turística, por llamarlo de alguna manera, pero donde describe, por ejemplo, el clima y la fertilidad de los suelos de la tierra en Chile. ¿Ya? Y fíjense ustedes que casi 2 décadas después, en 1569, la famosa Araucana de Alonso de Cigna y Zúñiga, en su canto a la olla de Landalien, por primera vez describe algo que no sé si Alonso de Cigna sabría que se llamaba así, pero para efectos nuestros, describe, ¿ya?, los procesos de erosión que se estaban produciendo en esos momentos, tanto por aspectos naturales, ¿ya?, como también, digamos, por aspectos antrópicos. Miren usted, es un contexto interesante y sobre todo son documentos que se pueden utilizar como herramientas educativas, digamos, ¿ya? Los famosos cronistas del siglo XVI, XVII. En 1575, Alonso de González y Marmolejo, en su Historia de Chile, describe el clima.
de la zona central y centro-sur del país, ¿ya? Eh, lo cual es bastante interesante para poder manejar, digamos, ciertos criterios, sobre todo hoy día que estamos hablando de cambio climático, digamos, ¿ya? En 1608, Alonso González de Nájera, en su Desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile, describe la fertilidad de la tierra en nuestro país. Chile era una tierra muy fértil, sobre todo en la zona central. Hoy día no tenemos una noción muy clara de eso, sobre todo por la expansión vertiginosa que ha tenido la ciudad de Santiago. Piensen ustedes que están no asentándose recién, ya había un asentamiento inca en la zona de Santiago previo a la llegada de los españoles, pero los españoles son los que comienzan a describir todo este tipo de situación. Este es muy importante. En 1648, en la histórica relación del Reino de Chile, el padre Alonso Valle describe el paisaje, la tierra y los ríos del país, la riqueza natural del país. Miren ustedes qué fuente más interesante. En 1655, en la historia general del Reino de Chile, otro padre también, casi todos ellos un jesuita, padre Diego de Rosales, describe la maravillosa vegetación del país y especialmente elogia lo que llama el príncipe de los árboles, que es el alerce. ¿Ya? O sea, ya hay una cercanía. Esto va a ser bien decisivo, para esa clase de historia, pero no lo es. Porque uno de los temas que va a diferenciar a los criollos de los españoles previo a la independencia de nuestro país tiene que ver con la identificación y el amor que se va a tener hacia la tierra donde naciste. Ojo con eso. Y estos cronistas, o muchos de estos cronistas, van a dar con ese punto, ¿no? En 1782, uno de los grandes escritores del abate, Juan Ignacio Molina, escribe su ensayo sobre la historia natural del Reino de Chile, y él presenta su admiración por la fauna fluvial y marina del país. O sea, ya hay una descripción, digamos, los recursos naturales marítimos y fluviales de Chile, ¿ya? Este dato es interesante. Fíjense que en 1826, el primer rector laico del Instituto Nacional, Francisco Ambrosio Rosier, que fue discípulo de Rousseau, ¿ya? En Francia, intenta, por supuesto, basado en su filosofía, aplicar actividades al aire libre con sus estudiantes. De hecho, los lleva de paseo, de trabajo, de salidas a terreno, por llamarlo así, al Cerro San Cristóbal. No se portaron muy bien los niños, eso sí hay que reconocerlo. Y además que plantea el primer plan de educación física para el país, importante, mente sana, cuerpo sano. ¿Ya? El primer rector laico, los primeros rectores del Instituto Nacional fueron todos presbíteros. ¿Ya? En 1834, Claudio Gay escribe su Historia física y política del país, donde hace una descripción de la deforestación como causa de la esterilidad del suelo. Miren ustedes. ¿Ya? O sea, ya empezamos a hacer este análisis. Hay aquí un estudio, ¿ya? Este tema se venía viendo hace mucho rato, pero obviamente aquí hay un estudio. En 1877, Benjamín Vicuña Maquena escribe un ensayo histórico sobre el clima en Chile, ¿ya? Y ojo, porque esto es súper importante, describe el régimen pluvial en el país. No había pluviómetros ni grandes maquinarias para hacer un trabajo como este, así que mucho de eso se basaba también en la observación, ya, en la experimentación, con lo que había. Ya, había un lema, había como de estas típicas frases chilenas, muy chilenas, ¿ya? Que a gran seca, gran mojada. O sea, describía Benjamín Vicuña Macana que a grande sequía siempre iba a haber una época de mucha lluvia, ¿ya? Y se iban alternando. Y él lo describe en este texto, ¿ya? ¿Ya? Y aquí lo estamos diciendo, descripción de la alternancia entre sequía y periodos lluviosos. En 1956, estoy poniendo algunos temas, por supuesto que ustedes entenderán que no las pude poner todos, porque si no estaríamos una semana trabajando aquí. En 1956, Pablo Neruda escribe su Oda a la erosión en la provincia del Mayeco, ¿ya? Bueno, él es de la novena región, indudablemente, aunque nació en Parral, pero vivió su infancia y parte de su juventud en la novena región. Y escribe esta famosa Oda a la erosión en la provincia del Mayeco. En 1970, Rafael Elizalde MacLeod escribe La sobrevivencia de Chile, donde denuncia la erosión producida por la sobreexplotación de los suelos y bosques y la necesidad de cuidar los recursos naturales del país, ¿ya? Fíjense ustedes esto, en 1872 se aprobó la ley sobre corta de bosques, ¿ya? Me, me disculpan, me anduve traspapelando un poco, pero bueno, la idea se entiende, ¿ya? O sea, ya había una preocupación sobre el tema de los bosques, sobre todo en la zona centro-sur y particularmente en la cordillera de la costa, que fue sobreexplotada a mediados del siglo XIX para la producción chiguera principalmente. En 1879 se promulga el decreto sobre reservas de bosques fiscales, o sea, ya se comenzaban a generar esta idea de producir algunas reservas de bosque que no fueran explotados todos. ¿Ya? De hecho, en 1907 ¿ya? Se emitió un decreto supremo
ya el 1540, ¿ya? Que establece la reserva más antigua del país, que es la Reserva Fiscal de Mayeco, ¿ya? Y en 1931 se promulga el decreto ley 4.363, que habla sobre la ley de los bosques, ¿ya? Otorgando al presidente de la República la facultad para establecer parques y reservas nacionales. Acuérdense de la clase anterior cuando vimos lo de Yellowstone en Estados Unidos, el primer parque nacional a nivel mundial. No andábamos tan perdidos ni tampoco tan atrasados. En 1968 nace la CODEF, que es una de las primeras ONG ambientales que nacen en nuestro país, que es la Corporación de la Defensa de la Flora y Fauna. Bueno, en 1970 se forma la Comisión contra la Contaminación Ambiental, con la participación del Ministerio de Salud y otros 4 ministerios. En el 74 se establece el Instituto de Ecología Política a partir del empuje de un muy conocido personaje en el ámbito ambiental en la década de los 70, los 80 y hasta los 90, que es don Juan Grau, que influyó notablemente en la opinión pública, ¿ya? Que fue uno de los grandes sensibilizadores de los temas ecológicos, uno de los primeros grandes sensibilizadores de los temas ecológicos en Chile. En 1975 se crea la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Ese mismo año se produce el decreto ley número 701, que permite, ¿ya?, la plantación de arbolera exótica, pinos y eucaliptos, principalmente para la producción de celulosa. Pero además, financiada por el Estado, subvencionada por el Estado, lo cual permite que los privados entonces puedan producir madera de pino, madera de eucalipto, ¿ya? Y bueno, que hasta el día de hoy sigue existiendo y es la base finalmente de la gran industria maderera y de celulosa que tenemos en el país, ¿ya? Bueno, en 1980, lo que les estaba diciendo, el famoso artículo 19, número 8, que establece el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece también el papel que el Estado tiene que jugar en esto. Esto es súper importante, ¿eh? Porque la verdad es que, claro, yo no sé si se les pasó, ¿ah? Perdón, estamos en plena aplicación del modelo neoliberal en el país. A mí me tinca que se les pasó, ¿ah? Pero también hay una suerte de presión internacional, o sea, el país también necesita mejorar su imagen, digamos, al extranjero. Entonces, si en el extranjero están hablando de temas ambientales, están hablando a nivel de grandes organizaciones, las Naciones Unidas, ya, pues las mismas Naciones Unidas que están acusando al país de graves violaciones de los derechos humanos, bueno, tratemos por último de quedar con algo bien. Ahora, siendo honesto con ustedes, este artículo, la verdad, es que es casi letra muerta, digamos, ¿eh? Porque por más que exista en la Constitución, prácticamente no ha sido respetado y es no es el responsable, ¿ya? Pero tampoco ha evitado, ¿ya?, el gran deterioro ambiental que hemos vivido en el país. En el año 82 nace la ONG Casa de la Paz, que se transforma en una de las ONG más famosas y más conocidas, sobre todo en la década de los 90, ¿ya? En 1983 nace el CIPMA, que es el Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente. Es interesante porque el CIPMA es uno de las primeras ONG técnicas, ¿ya? Y va a ir generando durante mucho tiempo encuentros sobre temas ambientales. Van a ser uno de los puntos de encuentro de todo el mundo ambiental, de distintas ópticas que se van a ir reuniendo durante mucho tiempo, ¿ya? En 1984 está el decreto supremo número 271 del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea la Comisión Interministerial de Ecología. Ojo, que propone la creación de un sistema nacional de medio ambiente, ¿ya?, que formule, unifique, desarrolle e implemente políticas que el Supremo Gobierno de la época, ¿ya?, estime convenientes para la protección del medio ambiente y la racional utilización de los recursos renovables. Miren ustedes, ¿ya? Ya, díganme, letra muerta, pues, profesor, la tiraron nomás, ya, ok, no tengo ningún problema en decirlo, pero son cosas que están ahí, o sea, existieron, ya, más allá de que fueran letras muertas. Son documentos que, o sea, alguien se juntó con alguien para armar esto, digamos. Ya, en 1984, el decreto supremo 680 crea nuevamente reestructura la Comisión Nacional de Ecología con el objetivo de asesorar las acciones generales del gobierno vinculadas a la protección del medio ambiente. La verdad es que la crítica sobre los costos que estaba teniendo la aplicación del sistema neoliberal en Chile eran tremendamente. Yo me acuerdo que el año 85, 86, la revista APSI o Cauce sacó un reportaje sobre la contaminación en la playa de Viña del Mar, ya del estero Marga Marga, y le pusieron como título Cacapulco, ¿ya? Que era una cuestión impresionante, porque lo que estaba por al lado tuyo cuando te bañabas en la playa de Viña del Mar no era precisamente pescado. En 1985 se originó la Comisión de Legislación del Medio Ambiente, que tuvo a su cargo la elaboración del anteproyecto de Ley General sobre Protección del Medio Ambiente, ¿ya?
Ley General sobre Protección del Medio Ambiente. Seguimos avanzando en esta máquina del tiempo. En 1988 se funda el Instituto de Ecología Política, ¿ya? Que es bastante famoso hasta el día de hoy y bueno, de hecho, debido a él también van a nacer otras instancias como la RENACE, que es la Red Nacional de Acción Ecológica, y el Observatorio de Conflictos Ambientales, ¿ya? Que funciona todavía hasta el día de hoy. El Instituto de Ecología Política funciona hasta el día de hoy. Ahí también con eso nace el IDMA, que es el Instituto del Medio Ambiente. Se me olvidó ponerlo aquí, eso que trabajé como 4 años. ¿Ya? El 5 de julio de 1990, el entonces presidente Patricio Aylwin firma el decreto que crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la famosa CONAMA. ¿Ya? Sin embargo, la CONAMA no existe todavía, se firma el decreto, pero está ahí. No hay más que eso, digamos. ¿Ya? Pero va a ser la encargada de definir una política ambiental y proponer una ley marco y una institucionalidad ambiental para el país. La verdad es que la CONAMA al final termina siendo un instrumento asesor de los distintos ministerios que conforman, digamos, este grupo, esta instancia, esta institucionalidad. Y después esto va a cambiar. Bueno, en el 94 se crea la famosa ley 19.300, que es la ley base de medio ambiente, ¿ya? Con lo cual nace oficialmente la CONAMA, ¿ya? Y nace, digamos, la primera legislación. Pero lo que hace la ley 19.300 es poder reunir en un solo documento todas las leyes, sobre todo que estaban en distintos ministerios, a pesar de que hoy día todavía existe eso, ¿ya? Pero logró condensar en un solo documento la mayor parte de las normas y leyes que estaban muy dispersas. ¿Ya? Había leyes y normas en muchas instancias estatales, ¿ya? Respecto a temas ambientales, que además mucha gente ni siquiera sabía que tenían que ver con este tema. Pero esto se empieza a poner ya con fuerza, digamos, en el país, sobre todo con la vuelta a la democracia. Bueno, en 1997, esto es importante, se crea el Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. ¿Ya? Hay algunos amigos ahí que todavía están ahí. ¿Ya? De 2004 al 2014 se produce la famosa década de educación para el desarrollo sustentable, que hablamos en la clase anterior, y de esta década, a la cual Chile, por supuesto, también participa, nace en 2009 la actual Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable. Ojo con el tema de los nombres, cómo esto va variando, va cambiando, acuérdense que lo vimos la semana anterior, y aquí en Chile va pasando lo mismo. ¿Ya? El 2009 está la formación de la red de campos sustentables, que en el fondo es una red conformada, nació en la UTEM, la Universidad Técnica Metropolitana, ¿ya? Y la idea es unificar criterios respecto al tema de la de educación sustentable en los ámbitos universitarios. Digamos. ¿Mm? Bueno, lo puse como ejemplo acá, pero lo voy a desarrollar más adelante, no ahora en esta clase, sino más adelante como ejemplo de cómo las leyes en el país, digamos, se van desarrollando. Pero el 2009 se crea la Ley General de Educación, después de la famosa revolución de los pingüinos, ¿ya? Donde se incorpora efectivamente ya explícitamente el tema de la educación ambiental. ¿Ya? El 2010 se crea la ley 20.417, que modifica la 19.300, que forma el actual Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ya? Esto es importante, en 2016 se promulga la ley de reciclaje y responsabilidad extendida del productor. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque el artículo 2 dice una cuestión que a mí siempre me ha parecido fascinante. ¿Ya? Uno de los principios básicos de esta ley es que la educación y el involucramiento de la comunidad son necesarios para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización y reciclaje. O sea, otra vez vamos para la educación. ¿Ya? Además, se establece, ¿ya?, que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que implementar programas de educación ambiental formal e informal destinados a transmitir conocimientos y crear conciencia. Pongan mucha atención a esas ideas, son claves para poder entender cómo va a evolucionar el tema de la educación ambiental en Chile hasta el día de hoy. ¿Ya? Bueno, en el 2016 se promulga la ley de 20.911, que es en el cual se elabora un plan de formación ciudadana en el Ministerio de Educación, ¿ya? Y donde efectivamente entonces en los distintos niveles de formación formal, donde la educación ambiental de alguna manera también empieza a encontrar algunos puntos de unión y de focalización para ir entrando, digamos, en materia curricular a la educación formal. Bueno, en 2018, esto me parece interesante. La Cámara de Diputados genera un proyecto de resolución, el número 249, que solicita al presidente de la República la incorporación de horas de estudio sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente en los establecimientos educacionales. ¿Ya? O sea, ¿qué estaba pasando? O sea, si venimos hablando de educación ambiental hace cuánto tiempo, y lo vamos a ver más adelante, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, pero el 2018 los diputados tienen que establecer esto.
Bueno, ese mismo año se crean las nuevas bases curriculares para la educación parvularia, lo cual no es menor, porque uno de los puntos esenciales, digamos, en estas bases tiene que ver precisamente con el tema de los aspectos ambientales y la relación con el entorno. Y eso es clave. Bueno, en 2019, ya lo describimos la semana pasada, nos formamos con un grupo de amigos, el Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental. Somos más de 2.000 personas a nivel latinoamericano que estamos unidos con una mirada bien particular sobre el tema de la educación ambiental. Y ojo que hablamos de educación ambiental, ¿ah? Eso no es un tema menor. ¿Ya? El 2019 hay un proyecto de ley que lo genera la Cámara de Senado, que quedó paralizado producto primero de la crisis social y después del COVID, ¿ya? En el cual ¿ya? Se solicita el estudio para generar una asignatura de educación ambiental en los niveles de educación parvularia y básica, ¿ya? Para incluirla en el currículo de enseñanza, ¿ya? Permitiendo a los educandos que conozcan, generen habilidades y actitudes que les permitan la protección y cuidado por el medio ambiente. Miren ustedes, 2019, ¿ya? Y también en 2019 está la creación de la Comisión de Educación Ambiental de SCA, que es la Sociedad Civil por la Acción Climática, en la cual yo participo y hay varias personas que están, que de hecho a través de SCA nosotros participamos, digamos, en estos encuentros, ¿ya? En estas reuniones. Bueno, vamos a partir con los 80 y los 90 porque son los años en los cuales la educación ambiental va a tener, digamos, su punto más importante de desarrollo, porque además va a adquirir no solamente un carácter de trabajo, digamos, con la sociedad civil, sino fundamentalmente por el rol que va a cumplir la estructura institucional en la educación ambiental, que es súper interesante, sobre todo para todas aquellas y aquellos que pelamos descaradamente al Ministerio de Educación, que no se mete en nada, que siempre el Ministerio de Medio Ambiente es el que está en esto, que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación tuvo un papel súper relevante. La pregunta es qué pasó después, ¿ya? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse frente a él. Bueno, la década de los 80 es cuando Chile comienza a dar los primeros pasos a nivel institucional en materia, en temáticas ambientales, ¿ya? Se van asimilando en primera instancia las recomendaciones de las distintas conferencias internacionales y posteriormente, y muy incipientemente, obviamente, se van creando, digamos, instancias particulares como país, ¿ya? Fíjense ustedes, el año 85 se va a desarrollar el primer seminario taller sobre la incorporación de la dimensión ambiental en los programas educacionales. Yo lo señalé la semana pasada, esto fue en la ciudad de La Serena, ¿ya? Y planteó entre sus necesidades, uno, promover el interés por el enfoque de las interpretaciones interdisciplinarias, interpretaciones interdisciplinarias, generando de esta manera una discusión científica, reorientar las preocupaciones globales de la sociedad por los problemas ambientales. Miren ustedes las propuestas que está haciendo este primer seminario. Demostrar como un imperativo de primer orden que la educación requiere de un diferente tratamiento en las preocupaciones de las definiciones de políticas sectoriales y globales del país. O sea, el sistema educativo tiene que ser adaptado para poder efectivamente incorporar las temáticas ambientales dentro de sus estructuras. ¿Ya? Ojo, no solo los aspectos curriculares, que también lo vamos a ver más adelante. Bueno, antes que el Estado tuviera que meterse, si bien es cierto que la dictadura intentó de alguna manera realizar eh, algunas acciones, algunas actividades individuales, efectivamente, el papel fundamental en materia de concientización y de trabajo respecto a las temáticas ambientales lo van a llevar en una primera etapa las ONG, los organismos no gubernamentales, ¿ya? Y sobre todo en el tema de la educación ambiental, ¿ya? Van a tener un papel extremadamente relevante. Aquí nacen algunas de las ONG más conocidas y más importantes hasta el día de hoy, algunas las nombramos en estos hitos, ¿ya? Ahora, la importancia de la ONG es fundamental porque el Estado se desentiende, el Estado no está, no existe, ¿ya? El sistema neoliberal está en su auge, en su punto culmine, antes del 82 al menos, después del 82 viene la debacle, ¿ya? Entonces, las ONG tienen una vinculación directa con la sociedad, con las bases, cómo funcionan, cómo se informa, la capacitación y acciones directas de intervención. Entonces, las ONG se legitiman ante la sociedad. Esto es súper importante, sobre todo en la década de los 80. ¿Ya? Eh, bueno, gran parte del financiamiento que recibe la ONG en este periodo es de apoyo económico, político internacional, ¿ya? Claro, apoyo de la defensa, de la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos, ¿ya?
tuvieron una participación tremendamente activa en todo lo que es el proceso de recuperación de la democracia en Chile, ¿ya? Y creían, yo lo sé porque participé en algunas de ellas, ¿ya? Muy incipientemente, pero cabrón chico todavía, ¿ya? No tenía esta barba blanca que tengo ahora, ¿ya? Y sentía que efectivamente se había ganado un espacio. Lamentablemente, una vez que regresa o cuando se retoma el tema democrático en Chile, la verdad es que la disolución fue bastante grande, ¿ya? La verdad es que a partir de la década del 90 y particularmente el 91, la movilización social simplemente fue, se bajó el ritmo, se bajó, digamos, el trabajo que se estaba haciendo, las ONG quedaron prácticamente sin recursos, porque claro, se suponía que el país había llegado a la democracia, por lo tanto, los organismos internacionales consideraron que no se necesitaban recursos, pero además del financiamiento internacional, muchos de los recursos humanos, porque en la ONG fue a trabajar mucha gente que había perdido sus espacios, por ejemplo, en el ámbito universitario o en otros espacios más, y con la vuelta a la democracia lograron recuperar algunos de ellos. Entonces, muchos recursos humanos comenzaron a irse de las ONG. Entonces, verdaderamente las ONG comienzan a desaparecer, les cuesta mucho sobrevivir. Fue un desastre. Y un desastre que tiene un costo social tremendo, ¿eh? Porque las ONG, insisto, se habían ganado una legitimidad a nivel social tremendamente importante. ¿Ya? ¿Ya? Hoy día, ojo con el detalle, 30 años después, en cierta medida estamos pagando el costo de haber perdido, digamos, esta noción, esta idea. ¿No? Bueno, algunas de las ONG más importantes, que por lo menos en esos tiempos se crearon, está la Casa de la Paz, como lo dije, el Canelo de Nos, que fue bien que es famoso todavía, ¿ya? La CODEF, que venía del año 68 trabajando, los defensores del bosque chileno, que los creó Adriana Hoffman, ¿ya? El Instituto de Ecología de Chile, ¿ya? La Red Nacional de Acción Ecológica y el Instituto de Ecología Política, creado por Manuel Baquedano y la Sara Larraín, ¿ya? Son dentro de los que tienen hay muchas más ONGs, pero estos son los que tienen una vinculación más directa con el tema de educación ambiental. Obviamente que faltó incorporar a otras más, a otras ONGs más, así que pido las disculpas si se me olvidó, ¿ya? Pero la verdad las cosas que, bueno, no iba a dar el tiempo tampoco y el espacio para incorporarlos a todos, ¿ya? Bueno, en el 88 la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, puso en práctica el Programa Regional de Educación Ambiental. Y en el caso chileno, designó el caso chileno al famoso Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas, el CPIP, del Ministerio de Educación, como la instancia administrativa para ejecutar este proyecto, ¿ya? Este Programa Regional de Educación Ambiental. Algunos de esos objetivos del subproyecto nacional, prácticamente de nosotros, primero, sensibilizar a la comunidad nacional de la problemática de la educación ambiental, ¿ya? Generar campañas, etcétera, sensibilizar a la comunidad nacional, en particular los docentes directivos, miren ustedes, docentes de aula, alumnos del sistema, o sea, no estaba remitido solamente a los estudiantes, estaba remitido a las comunidades escolares, ¿ya? ¿Ya? En la problemática ambiental, vincular el programa nacional con los programas de otros países y con el programa regional de educación ambiental. O sea, no solamente estábamos hablando de que esto iba a incidir en los establecimientos educativos, sino que también tenía que tener una perspectiva mucho más amplia desde el punto de vista territorial, ¿ya? O sea, ya las iniciativas están tomando fuerza, digamos, ¿ya? Bueno, el cambio en el 89 se produce el cambio político de la dictadura al régimen democrático, ¿ya? Y por lo tanto se inicia también una nueva etapa en el tratamiento de la educación ambiental. Fíjense que en el nuevo gobierno se crea la Comisión Biministerial de Educación Ambiental, COBEA, esas son las siglas, ¿ya? Que la forma el Ministerio de Educación y el de Bienes Nacionales. Y su compromiso era formular un plan nacional de educación ambiental, ¿ya? Ahora, el funcionamiento fue bastante esporádico, sin comentarios, ¿ya? Pero logró diseñar un primer documento en el que se lograron definir aspectos básicos para el posterior tratamiento del tema, ¿ya? Junto con reafirmar los fundamentos conceptuales y metodológicos de Tbilisi, y en el documento planteó, uno, que la educación ambiental era un tema integrado a la política de desarrollo nacional y particularmente al proyecto de desarrollo sustentable. Ya estamos con el tema del desarrollo sustentable. La educación ambiental se trataría como un tema transversal al currículo. En ningún caso se transformaría en asignatura más. Ojo con el proyecto de ley del Senado, ojo con eso, por favor, ¿ya? Eso es clave, entenderlo, ¿ya? Y los del Senado de hace 3 años atrás, ¿no? ¿Ya? Eh,
Y el desarrollo de la educación ambiental en nuestro país está directamente ligado al mejoramiento de la calidad de vida de la población. O sea, ya estamos viendo que la educación ambiental no es solamente una cuestión de pasar contenido, no es solamente un tema como el huerto, un tema de los residuos, no. Tenemos que ver cómo mejoramos la calidad de la población. Estamos hablando de una etapa muy incipiente, pero una etapa incipiente, fíjense que, perdonen que haga esto, pero quiero mostrar. ¿Ya? Aquí están tengo mis Biblias acá, si lo ven, no sé si lo ven. Tengo efectivamente el programita ese que se hizo ahí. Y tuve que hacer arqueología ambiental porque mi primera tesis, cuando hice mi magíster en educación ambiental, me llevó a hacer una arqueología extraordinaria. Así que me transformé en un Indiana Jones de la educación ambiental a fines de los 90, principios de los 2000, y descubrí todas estas cosas increíbles en la biblioteca del CPIP, que está allá arriba en Los Arnechea, botado así en los altos, todos estos documentos que eran realmente increíbles. Bueno, algunos fueron recuperados, para no decir que me los pelé, pero efectivamente una cosa increíble. Bueno, bajo el patrocinio de este programa de educación, se realizó el curso latinoamericano de sensibilización y capacitación en educación ambiental, donde participaron varios países de América del Sur y América Central. ¿Ya? Son importantes porque se van desarrollando actividades el año 89, ¿ya? O sea, 31, 32 años atrás. ¿Ya? Se plantearon también objetivos para el primer encuentro de educación ambiental en Chile. ¿Ya? Y también el objetivo fue elaborar un plan de trabajo nacional en torno al fomento de la educación ambiental que comprometa efectivamente a todas las instituciones nacionales pertinentes. O sea, hay una fuerza, hay una sinergia que está actuando, que está funcionando, que ve en la educación ambiental una necesidad de la sociedad, una necesidad del país, ¿ya? Como también hay una fuerza que está diciendo, ¿sabes qué? Me da lo mismo, digamos, ¿ya? Como que era la mayoría y que finalmente se terminó imponiendo, ¿ya? Pero, pero, pero desde siempre ha habido, por lo menos desde los años que estamos hablando, una fuerza importante de técnicos, científicos, docentes, etcétera, sociedad civil, ONG, ¿ya? Dentro del Estado, etcétera. Esta misma comisión también propone finalmente que los objetivos fundamentales para la educación, que existen objetivos fundamentales para la educación ambiental en los niveles de básica y media. ¿Ya? No señala ninguna metodología en particular, solamente hablar de educación ambiental, tomar los referentes de Tbilisi e incorporarlos, digamos, a nivel curricular donde se pudiera. Bueno, aquí comienza esta idea que se transformó ya en una tradición de que los temas de educación ambiental son fundamentalmente temas que tienen que ver los profesores de ciencia, ¿ya? Porque no habían dónde metemos este tema, ciencia, ¿ya? Y ahí lo dejaron durante mucho tiempo. ¿Ya? Bueno, es importante que el Ministerio de Educación chileno, ¿ya? Comienza a trabajar, y esto es muy importante por lo que dije antes, esto de que hemos pelado históricamente al Ministerio de Educación, porque nunca se mete en los temas de educación ambiental, y la verdad que no, la verdad que el Ministerio de Educación, desde a fines de los 80 y durante gran parte de los 90, tuvo una acción muy activa en temas de educación ambiental. Que no haya resultado como se esperaba es otro tema, ¿ya? Pero que la tuvo, la tuvo. ¿Ya? eh, Empieza a buscar a institucionalizar la educación ambiental, ¿ya? Y asume que el ámbito de la educación ambiental no es local solamente, sino que es nacional, ¿ya? Se trató de descentralizar a través de las distintas instancias, digamos, del Ministerio de Educación y que cada una de ellas, y lo vamos a ir viendo una por una, fuera, digamos, de alguna manera generando planes y programas de educación ambiental, porque el objetivo era formular una política de educación ambiental para Chile, que es el documento que les acabo de mostrar. ¿Ya? Este es el resultado, digamos, de efectivamente que se hizo, se trabajó, o sea, el documento está, ¿ya? Y está nomás, ¿ya? Y se nombra, fíjense ustedes, un coordinador nacional de educación ambiental. Es interesante averiguar quién fue la persona en particular, ¿eh? El año 91. ¿Ya? Ahí, hasta ahí no me llegó el pie de la arqueología, se lo digo al tío, o sea, fue como mucho, digamos. ¿Ya? Pero a buscar ese coordinador. Bueno, yo he conocido mucha gente que trabajó en esos años en el Ministerio de Educación, me ha tocado entrevistar a algunos, ¿ya? Y es bien interesante los comentarios que hacen, las ganas que tenían, y también la frustración que sintieron por cuando todo esto se quedó al margen, digamos. ¿Eh?
Bueno, el trabajo del Mineduc se va a dividir en dos periodos fundamentalmente. Uno que va del 89 al 91 y que se caracteriza fundamentalmente por la sensibilización, entre otras cosas, de estudiantes y docentes. ¿Ya? Y buscar básicamente un desarrollo educacional propiamente tal que pueda involucrar a la educación ambiental dentro del contexto educativo formal. ¿Ya? La Dirección General de Educación lleva a cabo, por ejemplo, el primer encuentro comunal de profesores de educación ambiental, ¿ya? En el caso de Santiago, ¿ya? Y después lo traslada, digamos, a las distintas regiones del país. O sea, hay una acción, hay acciones. ¿Ya? Eso es lo que llama la atención, que hay acciones. ¿Ya? La idea era conocer las inquietudes y sugerencias de los docentes sobre cómo enfrentar el tema ambiental desde una perspectiva educacional. ¿Ya? Estos documentos, por ejemplo, no los he podido encontrar. Y sería interesante si alguno de ustedes sabe de algo, puede encontrarlo. Insisto, hablar sobre la historia de la educación ambiental en Chile es bien interesante, ¿ya? Y sobre todo la evolución de la educación ambiental en el país, ¿ya? Bueno, obviamente se terminó con un primer documento, y el documento, obviamente, ahí está, digamos, en alguna parte estará. Está claro que en internet no está, pues no lo encontré. El segundo periodo ya es una etapa que comienza y que se enfatiza fundamentalmente ya a los planes educativos. ¿Ya? Aquí ya se empiezan a desarrollar metodología. Aquí ya se dieron cuenta que la cuestión no era solamente un tema de sensibilización, sino que había que crear un método. O sea, después del encuentro comunal de comunales de educación ambiental, uno de los temas que los profesores más discutieron justamente es el cómo. Ya está bien, está bueno, interesante, un tema interesante el tema ambiental, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Y surgieron una cantidad de cosas, pero ustedes no se imaginan, ¿ya? Sobre todo a nivel del CPIP, documentos, libros, pequeños librillos, manuales, etcétera. Una cosa bien interesante en esa época. ¿Ya? Yo tengo varios, tengo varios, los he ido coleccionando. Eh, y generar los aspectos institucionales para poder implementar estas metodologías. ¿Ya? Fíjense ustedes que se da a conocer el programa de educación ambiental y ecología en noviembre del 92. ¿Ya? Programa de Educación Ambiental y Ecología en noviembre del 92. ¿Ya? Bueno, obviamente también está muy basado, digamos, todos estos planes están basados en lo que plantean los grandes encuentros internacionales, donde se plantea que la educación ambiental es parte integrante de la política de Estado para la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales. O sea, hay espacio, hay búsqueda, se está buscando un espacio, se generan documentos, se generan materiales. ¿Ya? Eh, Aquí se busca soluciones al deterioro ambiental y se quiere utilizar la educación, digamos, y reconocer el rol de las unidades educativas y la educación ambiental en el mejoramiento ambiental. O sea, se quiere relevar el papel y el rol que cumple la educación, y particularmente la educación ambiental, como un instrumento de aporte y de apoyo, digamos, al mejoramiento ambiental, a la crisis que estábamos viviendo como país en ese momento, ¿no? Bueno, una de las primeras instancias dentro del Ministerio de Educación que comienza a trabajar es la División de Educación General. ¿Ya? Y su objetivo era desarrollar un programa nacional de educación ambiental permanente que permita al educando adquirir valores. Si ustedes se fijan, se van repitiendo los conceptos: adquirir conocimiento, cambio de actitudes, perdón, en relación con el medio natural y sociocultural, con el propósito de mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo sustentable. Aquí se van, de alguna manera, es copy-paste. Claro, en ese tiempo no se conocía mucho el concepto, pero es como ir agarrando de aquí y de allá y ir juntando, digamos. ¿Ya? Pero en el plano operativo comienzan a surgir algunos aspectos que son bien interesantes de considerar. ¿Ya? Por ejemplo, un aspecto nacional, ¿ya? Que se define como orientador respecto al quehacer de educación ambiental. O sea, esto no es una cuestión así. La idea es que este programa sea oriente, digamos, a los distintos establecimientos educativos de cómo hacer o cómo trabajar la educación ambiental. ¿Ya? Un componente regional, ¿ya? En el cual se define que hay un ejecutor y un orientador en el plano regional, sin restarle calidad de creación a los planes metodológicos y cognitivos. O sea, cómo lo incorporamos de manera regional. Apoyo material y financiero, querido, y siempre el tema financiero, que es clave, que todos nos quejamos, que no tenemos recursos, que no hacemos esto, que tenemos que crear y todo. Y esta parte me pareció muy interesante, que es nombrar un coordinador regional de educación ambiental, ¿ya? Reconocido como tal por las autoridades regionales de educación. También sería muy interesante saber quiénes fueron los que ocuparon esos cargos y si efectivamente se llevó adelante este plan, digamos. ¿Eh? Bueno, entre las actividades que la División de Educación General planteó, la elaboración de un Plan Nacional de Educación Ambiental, o sea, estamos con eso. O sea, ojo con un tema: utilizan indistintamente educación desarrollo sustentable, educación ambiental,
pero seguimos hablando de educación ambiental, siempre, siempre, hasta el día de hoy. ¿Ya? Diagnóstico respecto de los requerimientos de la educación ambiental, elaboración de planes regionales de educación ambiental, miren qué interesante eso, evaluación y seguimiento de proyectos regionales de educación ambiental, organización de seminarios, talleres, ¿ya? Organización de encuentros interregionales, apoyo didáctico, ¿ya? Elaboración y publicación de módulos de educación ambiental, afiches, trípticos, etcétera. Como les digo, hubo una eclosión en un momento, entre el 93, 97, 98, más o menos casi toda la década, donde aparecieron manuales, afiches, un sinfín de cosas por todos lados. Otro departamento del Mineduc en esta década es el Departamento de Educación Extraescolar, que por lo general la educación ambiental siempre fue considerada, o se terminó considerando finalmente, más allá de los esfuerzos cotidianos y de las declaraciones que se pudieron hacer, como una actividad extraescolar, ¿ya? A la academia de la patrulla verde, el grupo ecológico, etcétera, etcétera, pónganle el nombre que quieran, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, los departamentos de educación extraescolar, tanto a nivel nacional como regionales, indudablemente van a jugar un papel re importante en ese tema, en este tema, digamos, ¿ya? Eh, el papel que juega la educación ambiental y su desarrollo va a ser más o menos el mismo, ¿ya? Se busca sensibilizar, participar, la participación de los estudiantes, ¿ya? Eh, y se comienza, pero la gracia que tiene es que aquí se comienza a ver la educación ambiental como un modelo educacional, ¿ya? Y a desarrollar planes que deberían incluir las competencias conceptuales y metodológicas que determinen la educación ambiental. Aquí vamos un paso más allá. Aquí estamos hablando de competencias, estamos hablando de planes, se considera la educación ambiental como un modelo educacional. O sea, a pesar de que el Departamento de Educación Extraescolar, la idea era esto complementar lo que estaba haciendo la Dirección General de Educación. Lamentablemente esto no fue así, ¿ya? Y como la educación ambiental quedó centrada en esta idea de lo extraescolar, ¿ya? El profesor de ecología, el profesor de medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces quedó con eso, esta idea central, esta filosofía, por decirlo así, se diluyó, ¿ya? Bueno, pero en este marco de reflexión se generaron tres programas básicos. Uno, el programa Escuela y Medio Ambiente, ¿ya? Cuyo objetivo es desarrollar un contacto directo de los estudiantes con su entorno más inmediato en una perspectiva cognitiva y afectivo-valórica, o sea, sacar a los estudiantes del colegio, no solo dentro del colegio, sino que puedan trabajar fuera. El programa Escuela, Medio Ambiente y Comunidad, ¿ya? Y cuyo objetivo obviamente era desarrollar una cooperación intersectorial sobre la gestión del medio ambiente. Y a la vez también se fueron generando programas de capacitación, o sea, se dieron cuenta de que efectivamente el tema era un poquito grande, ya era muy idealista y había que capacitar a los profesores, indudablemente, y se generaron una cantidad de cursos, de cursillos, etcétera, bien interesante, digamos. Bueno, el CPIP, el famoso Centro de Perfeccionamiento de Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, ¿ya? Y aquí van a surgir algunos quizás de los más innovadores programas de educación ambiental que van a existir en el país. Uno es el proyecto CIVEX, o el programa CIVEX, ¿ya? Y que después con el tiempo pasó a denominarse el PRODAN, el Programa de Promoción de la Educación Ambiental. Y conocí a varios docentes que me tocó entrevistar respecto a esto y que participaron en el PRODAN a principios de los 90, mediados de los 90. ¿Ya? Que esto duró más o menos hasta como el 95 por ahí, un poquito. No pasó más allá de eso. ¿Ya? La función del programa era responder a la nueva institucionalidad, particularmente a la que se va a ir creando con la CONAMA. ¿Ya? Eh, y también al interés que tenía el Ministerio de Educación con respecto a la educación ambiental. ¿Ya? Eh, la idea era buscar proposiciones conceptuales y metodológicas para ella. O sea, aquí ya nos vamos en la más profunda, ¿no es cierto? Se la definió como un programa destinado a promover el desarrollo de la educación ambiental en un contexto, ojo, nacional, multiinstitucional y plurisectorial, es a gusto de usar palabras complicadas, ¿ya? ¿Ya? Que responde a planteamientos generales formulados por las políticas gubernamentales de educación ambiental en el marco de acciones que promuevan identificación y solución a los problemas que afectan el entorno natural y cultural. Ya estamos uniendo lo natural con lo cultural, ¿ya? A través de una gestión solidaria y comprometida de los diferentes agentes educativos que conforman la comunidad local y o regional. ¿Por qué hago énfasis en todo esto? Porque pareciera que todos estos temas son nuevos. Pareciera que cuando hablamos de esto, esto no tiene más de 4 o 5 años. La verdad es que esto tiene más de 30 años, ¿ya? Casi 40, 50 años, tanto lo internacional como lo nacional. ¿Ya? Los intentos, las ganas de hacer estas cosas
fueron hace mucho tiempo, digamos. Hoy día lo que estamos haciendo en estricto sentido, en muchos aspectos, es repetir mucho de lo que ya se planteó y que en algún momento quedó dejado de lado. ¿Ya? No es que haya fracasado, como algunos dicen por ahí, ¿ya? Sino que simplemente se le dejó de lado. ¿Ya? Ahí surgió el CIMSE, que la prueba PISA, que había que entramos a la OCDE, que había que medirlo. Entonces, todas estas cosas, por supuesto, están de más. Está bonito, ya trabajen ustedes ahí, vaya, que es el pasto del colegio nomás. ¿Ya? Bueno, el CIVEX es Ciencias Integradas Básicas Experimentales. Esa es la gracia que tiene el CIVEX, ¿ya? Surge como una respuesta a los fundamentos que sustentan los programas de ciencias naturales, ¿ya? Cuyo núcleo central era la educación ambiental. Aquí, insisto, cuando se consolida esta idea de que los temas ambientales son de responsabilidad en el ámbito formal de los profesores de ciencia, ¿ya? Y bueno, ya lo hablamos lo del PRODAN, el PRODAN, digamos, que duró más o menos hasta el año 95. ¿M? Fíjense, los objetivos del programa son interesantes: fomentar la difusión de la educación ambiental en los diferentes niveles del sistema educacional, establecer redes nacionales y multiinstitucionales, ¿ya? Sensibilizar y capacitar a los agentes educativos, o sea, a la comunidad en su contexto, ¿eh? Estructurar un sistema de investigación y evaluación, ¿ya? Investigación y evaluación, ¿ya? O sea, esta cuestión no era el lote, o sea, era una cuestión que estaba hecha, además que estaba organizada por el CPIP, ¿ya? Que tiene como objetivo eso: investigar, evaluar, sensibilizar, capacitar, ¿ya? Y que permita adecuar la marcha del proyecto y verificar sus logros. Es increíble la cantidad de documentos sobre el programa que están en el CPIP, ¿eh? Me acuerdo que cuando los vi la primera vez estaban en un rincón, así creo que saqué más tierra, creo que nunca había sacado tanta tierra, weón. Nunca había usado tanta mascarilla como ahora, con la pandemia, como en ese tiempo que me tocó ir al CPIP a buscar estos documentos, pero una cosa espantosa, weón, ¿ya? Faltaba poco, tenía que entrar con un traje blanco, menos mal que en ese tiempo no, Profe, sí. una duda, tanto polvo, tanto libro, tanto papel, no, todo esto no los tienen escaneados en PDF, no han pasado como a la modernización. Yo estoy hablando hace 20 años atrás, Jalinda. No tengo idea si lo han hecho ahora, eso sí. Ya. Pero usted No, cree que, por ejemplo, si uno quiere acceder a eso, es como que hay que bucear en librerías sí, reales. sí, te recomiendo que te compres un snorkel, Ya. porque en estricto sentido, yo lo he buscado en internet y la verdad es que no los he encontrado. Y de hecho, cuando he preguntado en el Mineduc por este programa, es como que vengo de Marte, yo Tarzán, tú Jane. Eso es lo que me responde, ¿cachai? No, o sea, nada, Sí. ¿ya? Están Entonces como, tengo que ir al siento que están como CPIP. al debe ahí, ¿o no? En modernizarse un Ah, poco y actualizar sus bases de de- datos, pasar a PDF, qué sé yo. déjame seguir y te vas a dar cuenta cuánto al debe estamos en esta historia. Ahí te vas a dar cuenta de todo. Si alguno de ustedes se frustra y quiere salir antes de esto, antes de provocarle un suicidio, cosas por el estilo, puede hacerlo sin ningún problema. Pero la verdad, las cosas que yo les estoy mostrando esto para que se den cuenta que la verdad es que en Chile sí se trabajó en materia de educación ambiental durante mucho tiempo, generando programas, generando planes, generando documentos, se hizo de todo, ¿ya? Y las distintas instituciones, particularmente el Ministerio de Educación, al menos en la primera etapa de la década de los 90, tuvieron un papel muy activo. Pero de eso hoy día no se tiene, digamos, noción, ¿ya? De eso hoy día prácticamente no queda nada. Bueno, la reforma educacional del 95, el gobierno Frei Ruiz-Tagle, indudablemente abre una posibilidad tremendamente importante, sobre todo respecto a la reforma curricular. Se crean los famosos objetivos mínimos, los contenidos mínimos obligatorios, pero, ¿ya? Junto con los contenidos mínimos obligatorios también se crean los famosos objetivos transversales. No sé si se acuerda alguien de los objetivos transversales. Al día de hoy existen, pero en esos tiempos se llaman objetivos transversales. La educación ambiental entraba a funcionar dentro del contexto de la educación formal, entonces, en esta reforma del año 95, como un objetivo transversal. Como lo dije en una exposición una vez que casi me colgaron los del Ministerio de Educación, lo dije, eran tan transversales que nadie los pescaba, ¿ya? O sea, así de simple, digamos, ¿ya? Bueno, la reforma curricular fue clave, ¿ya? O sea, ahora, digámoslo con honestidad, porque la reforma curricular se hizo para que los niños, se creó todo un sistema, un aparataje educacional, uno para que los chiquillos estuvieran todo el día en el colegio, para que los papás pudieran trabajar más, digamos, para formar trabajadores funcionales, etcétera, etcétera, digamos. O sea, no nos veamos la cara, la suerte de gitano. Después, el mejoramiento e innovación pedagógica, ¿ya? La educación ambiental entraba a funcionar en esta. Se supone que entraba, yo estoy diciendo lo que todo el mundo esperaba que sucediera, ¿ya? La jornada escolar completa, ¿ya? No que te hicieran matemática a las 8, a las 10, a las 12, a las 3, a las 4 y a las 5, ¿ya?
sino que efectivamente tuvieras tú tus contenidos mínimos en las mañanas y en las tardes pudieras dedicarte, digamos, a otro tipo de actividades. La idea era generar talleres, actividades de realización personal y social, como los de educación ambiental. Esa parte a mí me encanta, así como ustedes tienen la posibilidad, háganlo, ahora sí. ¿Ya? Bueno, después el desarrollo profesional de los docentes. Obvio, pues había que educar a los profesores, porque los profesores se generaron becas y pasantías. De hecho, tengo que decirles que me gané una pasantía para ir a la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, justamente en el ámbito de la educación ambiental. Fuimos a hacer un estudio de un programa que ellos tenían que se llama el MASIC, que cómo incorporar la educación ambiental al currículum de la Universidad de Nuevo México. Fuimos a la universidad en la ciudad de Albuquerque, en Estados Unidos. Fue muy entretenido y aprendimos muchísimo. ¿Ya? Y cuando llegamos a Chile de nuevo, tú tenías que hacer una réplica, o sea, tenías que replicar en la región donde yo era el único que iba de Santiago. De hecho, no soy de Santiago, pero el único que iba de Santiago era yo. Y tú tenías que hacer una réplica ante otros profesores, digamos, de la experiencia que habías tenido y sobre todo lo que habías aprendido. Y yo me acuerdo que en ese momento hablé con el encargado de la de PROP, justamente que el que me estaba solicitando esta réplica, y le dije, bueno, ahora hagamos un programa, trabajemos, tal. Y bueno, aquí estamos, trabajando acerca de lo que no se hizo. Nada, o sea, las famosas pasantías, perdónenme, las famosas pasantías, en muchos casos, no lo digo en todo, pero terminaron siendo, digamos, casi vacaciones, digamos, para muchos, digamos, para muchas. ¿Ya? Y no se le aprovechó el potencial que adquirieron, los conocimientos que adquirimos muchos profesores y profesoras en este tipo de espacios. No, de hecho no se hizo. O sea, a mí me dejaron con los brazos cruzados, y punto, ya, que le vaya muy bien, ya fue al extranjero, ahora disfrute y siga haciendo lo que sabe hacer. ¿Ya? Después le escribí una carta donde los critiqué profundamente y obviamente no me respondieron hasta el día de hoy, todavía la estoy esperando, y tengo una paciencia que ustedes no se imaginan. Gracias a ese profesor de historia. ¿Ya? Bueno, fuera del Ministerio de Educación, en este mismo periodo, otra de las organizaciones del Estado que participa, digamos, dentro del contexto de crear un Plan Nacional de Educación Ambiental es la Corporación Nacional Forestal, la CONAF. De hecho, fue la CONAF la que crea este famoso monito que es el Forestim, ¿ya? Que se hace muy popular en los niños, ¿ya? Que muestra que no, cuidado con los incendios, sobre todo para los incendios forestales en verano y todo el tema. ¿Ya? Yo me acuerdo que trabajamos junto con la Gabriela Omegna, que fue la creadora de Forestín, y era justamente la encargada de educación ambiental de la CONAF. ¿Ya? Está por ahí, Gabriela, un saludo para ella. ¿Ya? Y en 1990, la CONAF, porque aquí todo el mundo hace planes, programas y todo, crea un plan oficial sobre lo que será el futuro de la educación ambiental. Dice, como frase para el bronce, digamos, la corporación CONAF deberá contribuir a la gestación y consolidación de una conciencia ambiental de la comunidad nacional que promueva conductas positivas en relación a la protección y adecuada utilización de los recursos naturales renovables. Ojo con los conceptos, cómo se están utilizando. Claramente hay una mirada economicista en esta historia también. Fundamentalmente el sector forestal y la flora y la fauna silvestre de Chile, y que dicho proceso educativo estimule la participación individual y colectiva en la comprensión y búsqueda de soluciones de los problemas ambientales, con énfasis en los incendios forestales, la erosión y la pérdida de la biodiversidad dentro del marco del desarrollo sustentable. Si ustedes se fijan también como que todo el mundo hace copy-paste aquí, pues vamos pegando lo que dicen las Naciones Unidas, lo que dice la UNESCO, etc. Bueno, los fundamentos de la política de educación ambiental de la CONAC se basan en dos consideraciones. Uno, el creciente deterioro del medio ambiente a nivel nacional y la necesidad de enmendar esa tendencia. O sea, el medio ambiente se estaba haciendo pedazo y se sigue haciendo pedazo y todo el mundo tenía claro que se estaba haciendo pedazo y hasta ahí nomás llegamos, hasta el diagnóstico, digamos. La necesidad de crear una conciencia ambiental nacional que incentive actitudes positivas hacia el medio ambiente. Ok, muy bien, y de hecho hicieron un trabajo espectacular. Trabajamos con ellos en varias mesas sectoriales y estuvo bastante bien lo que se hizo, digamos, pero no llegaba a puerto, ¿ya? Como que nada llegaba a puerto. Fíjense usted, desde el punto de vista de la CONAF, algunas de las cosas que se hicieron, bueno, tomar conciencia. Fíjense que aquí se están repitiendo los mismos conceptos que aparecen en Belgrado, en Tbilisi, de tomar conciencia, conocimientos, participación, actitudes, identificación, ¿ya? Que son algunos de los principios rectores que guían la política ambiental de la CONAF. Pero si ustedes se fijan, son las mismas ideas que se están planteando en los organismos internacionales, lo cual me parece muy bien, ¿ya? Lo cual me parece absolutamente muy bien, pero no pasa de esto, digamos, queda ahí. ¿Ya? Fíjense, miren, otro, esto sí me ve que es para la anécdota, el Museo Nacional de Historia Natural de Quinta Normal, ¿ya? También tenía una política de educación ambiental, y yo lo recuerdo muy bien porque también me tocó participar en varios trabajos ahí en el Museo Nacional de Historia Natural.
Cuando yo entré a trabajar como profesor en el año 96, me metí en el tema de la educación ambiental y tuve la posibilidad de conocer mucha gente y muchos proyectos y muchos programas que a los poco tiempo ya, de avanzado, de trabajado, el Ministerio de Medio Ambiente lo que hizo fue tomar todos los programas y los fusionó en uno solo, ¿ya? Y que después lo vamos a ver en el 2009, que es la Política Nacional para la Educación para el Desarrollo Sustentable, ¿ya? Y todas estas instituciones quedaron así como en el aire. Algunas de ellas siguen trabajando en los temas de educación ambiental, como la CONAF, como el mismo museo, pero todo quedó así como en una nebulosa, o muy grande, digamos, ¿ya? Bueno, el enfoque del museo partía de la base de que hay que integrar y utilizar las diferentes asignaturas como fuente de información de los estudiantes para que lleguen a percibir, comprender, analizar y valorizar el patrimonio nacional, incluyendo el medio ambiente natural y construido. Esto es importante. Pueden parecer simples salvedades, pero ya no estamos hablando solamente de los conceptos, del concepto natural, también estamos hablando de los conceptos antrópicos, lo construido por los seres humanos. Esto es muy importante porque siempre se hablaba de medio ambiente, por lo mismo se remitía a los profesores de ciencia, se hablaba de la naturaleza, la ecología, los ecosistemas, y por eso que todos estos conceptos, ecología, medio ambiente, educación ambiental, se usan casi como sinónimos, y no lo son, ¿ya? Bueno, se creó la CONAMA y obviamente la CONAMA comienza a realizar sus actividades. Ya había creado, digamos, una oficina de educación ambiental. Y se aprueba un programa de desarrollo de educación y difusión ambiental, ¿ya? También orientado a crear conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente. Si se fijan, al final todos se juntaron, digamos. La preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental y promover la participación ciudadana en estas materias. Esto es súper importante, se trabajó dentro de un marco conceptual, tratando de buscar soluciones no solamente en dos campos fundamentalmente, en la sensibilización hacia los profesores, que hasta el día de hoy, digamos, es uno de los temas más complejos, ¿ya? Y el rescate e incentivo de experiencias pedagógicas en educación ambiental. Siempre ha habido actividades de educación ambiental, lo que pasa es que no se llamaban así, tenían otro nombre, llámenlo como ustedes quieran, pero yo las tuve cuando estuve en el colegio, que fue hace hartos años atrás, ¿ya? Y muchos tuvimos algunas actividades, que si uno hiciera una suerte de vacío y la analizara a la luz, digamos, de la mirada más concreta de los programas, etcétera, se daría cuenta que son actividades de educación ambiental, ¿ya? Bueno, en el periodo 92-93 se trabaja en conjunto con el Mineduc, se forma una alianza de hecho con el Mineduc, la CONAMA y también la CONAF, ¿ya? Donde el trabajo se desarrolla en tres áreas en particular, ¿ya? Ojo, desarrollo de los componentes afectivos valóricos de la población estudiantil, ya se empiezan a centrar en los estudiantes. Incentivo y rescate de experiencias metodológicas en educación ambiental, ¿ya? Publicación de materiales de difusión. Bueno, alguna de las acciones más importantes de la CONAMA fue la creación del documento, otro documento más, propuesta de políticas de educación ambiental, ¿ya? Que describe las tareas y responsabilidades de la comisión respecto al tema, ¿ya? Como ya lo dijimos, en el año 97, a fines de la década 90, se crea el área de participación ciudadana y educación ambiental, la que de alguna manera es la que va a llevar adelante todo lo que es la política de educación ambiental y de desarrollo ciudadano, y difundir, digamos, el trabajo de las organizaciones del país. Bueno, indudablemente el objetivo es buscar que el tema ambiental se transforme en un tema de Estado, ¿ya? Y que permanezca a pesar de los cambios de gobierno. No sé si hemos cambiado de gobierno. Esto es súper importante porque en general el tema de la educación ambiental hoy día no existe o existe muy poco en las universidades y en los centros de educación superior, a menos que sean cursos de posgrado o en ciertos talleres muy puntuales en algunos aspectos, ¿ya? Pero a fines de los 80 y principios de los 90, y a mediados de los 90, había muchas universidades que estaban muy comprometidas con el tema de la educación ambiental. Hablamos de la Universidad de La Serena, que fue una de las primeras que comenzó, digamos, con este tema, ¿ya? Y esto fue creciendo en interés en la medida, obviamente, que el tema también se comenzó a hacer importante, sobre todo en las facultades de educación, ¿ya? Y hubo, digamos, muchas ofertas, sobre todo en el área de posgrado, pero la verdad es que, siendo honesto con ustedes, la verdad, la mayoría fueron de bastante corta duración, ¿ya? Y están los encuentros realizados a partir del 85 en la Universidad de La Serena, después la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad Católica Blas Cañas, que hoy día es la Universidad Católica Silva Enrique, que había sido el Instituto Blas Cañas originalmente,
en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ¿ya? En la Universidad de Playa Ancha y otras. Y se generan algunos cursos, como por ejemplo el postítulo de la Universidad Austral de Ecología y Educación Ambiental. Miren ustedes, Universidad de Concepción, postítulo de Educación Ambiental, Universidad de Playa Ancha, que todavía creo que existe, no estoy seguro, magíster en que por lo menos está la propaganda, no sé si existe en términos reales. Magíster en Educación Ambiental, que fue el primer posgrado de esa envergadura que existió y durante mucho tiempo, ¿ya? Y creo que es el único que existe en ese caso. Por lo que otros que existen son diplomados, digamos, ¿ya? Universidad de Playa Ancha, perdón, la Universidad Católica de Blas Caños, postítulo en Educación Ambiental, y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, bueno, también un magíster en Educación Ambiental. Fíjense ustedes que había ganas de la universidad de hacer trabajo en esto, pero duró lo que dura la ilusión, o sea, muy poco tiempo, ¿ya? Por los costos asociados y porque obviamente el interés, sobre todo en materia educacional, se fue yendo, digamos, hacia otros lados. ¿Mm? No, los de la UNECONCE ya no existen, Gonzalo, de hecho, te lo puedo asegurar. ¿Ya? Esta es una instancia bien interesante que muy poca gente recuerda, que es el Consejo de Desarrollo Sustentable, que fue una instancia creada principalmente en 1998 y que fue producto de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro del año 92. Este gobierno es un órgano asesor del presidente de la República, tenía un directorio elegido, y la idea del Consejo de Desarrollo Sustentable era generar propuestas para avanzar en materia de sustentabilidad. Bueno, está claro, digamos, cuál es la idea. Su objetivo era asegurar la participación de los grupos sociales nacionales. Era impresionante. ¿Por qué les digo que era impresionante? Porque yo fui designado por el Colegio de Profesores de Chile para representar al Colegio de Profesores en esta instancia, ¿ya? Y nosotros estábamos a cargo del tema de la Comisión de Educación, particularmente la Comisión de Educación. Y la verdad es que fue muy interesante porque era un espacio donde nos reuníamos gente de todos los ámbitos, era como una convención constituyente, pero sin hacer constitución, digamos, ¿ya? Era gente de todos los ámbitos, ¿ya? A mí me pareció un espacio súper, súper importante. Pero por desavenencias políticas y todas esas cosas, esos enjundios que ustedes ya conocen, finalmente el 2006 fue disuelto, ¿ya? Empezamos a opinar mucho. Cuando la gente opina mucho, se pone peligroso. Bueno, llegan los 2000, ¿ya? ¿Algo nuevo? ¿Mm? ¿Algo nuevo que tengamos que decir? Sí, algunas cosas nuevas sí, pero como continuidad también de todo lo que se hizo anteriormente, digamos, ¿ya? Bueno, partimos con la cumbre de Johannesburgo, que vimos que era la cumbre del desarrollo sostenible, y se plantea en esa cumbre que la educación es fundamental bueno, todas las cumbres se planteó lo mismo, pero aquí se planteó de nuevo, digamos, fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Fíjense ustedes que la Asamblea General de Naciones Unidas ese mismo año declara el diseño de Naciones Unidas para la educación con miras al desarrollo sostenible, 2005-2014, y designa a la UNESCO como el organismo que lo organiza. Bueno, los gobiernos todos son invitados a participar y obviamente Chile no se va a quedar abajo. ¿Sí? En eso, entre la década de los 90 y el primeros 2 años de los 2000 éramos la vedette del mundo, pues, ¿eh? Éramos los jaguares, los tigres, los dragones de América Latina, éramos el país más desarrollado, más ordenado, todos los que teníamos que ser éramos nosotros, ¿eh? Entonces no podíamos quedarnos abajo, aunque no hiciéramos ni una cosa, pero por último estaba la declaración de buenas intenciones y de principio, ¿ya? Los gobiernos del mundo entonces son invitados y todos participamos, digamos. Fíjense que uno de los compromisos que fue ratificado por el Ministerio de Educación en la reunión de las Naciones Unidas, APEC, de la educación realizada en Japón en agosto de 2004, ¿ya? Y donde se plantea, y esto es súper importante, la creación de una política nacional de educación para el desarrollo sustentable. ¿Ya? Ya aquí ya derechamente estamos hablando de desarrollo sustentable, al menos en términos de los documentos. En la realidad todo el mundo sigue hablando de educación ambiental y eso es una cuestión que todavía no logro entender. Y los principios, los valores de la educación ambiental y de la educación para el desarrollo sustentable, aunque alguno de ustedes quiera salir por la pantalla y me quiera pegar un cornete, bueno, son distintos, ¿ya? Son diferentes, ¿ya? El 2005, aquí hay una cuestión que es súper clave. El 2005 la OCDE, ¿ya? A este club de los países más importantes del mundo a nivel económico, ¿ya? Y que Chile entró y pidió un informe el 2005, somos bacanes, y se habló de educación. Y se dijo que en Chile los programas de educación ambiental, el primer combo, resultan algo dispersos. Bueno, ustedes se dieron cuenta de la dispersión de cuestiones que estaban, ¿ya? Y con un grado variables de aplicación, ¿ya? Y depende mucho de las prioridades de los diferentes organismos gubernamentales, ¿ya? Aquí hay algo sospechoso, ¿ya?
Se solicita la ejecución y adopción de un plan nacional de educación ambiental que podría ayudar a fortalecer los enfoques de educación ambiental, ojo, los enfoques multidisciplinarios y entregar actividades no formales, vincular los programas de educación ambiental y asegurar los recursos financieros necesarios. ¿Ya? Se debe incluir y vincular el desarrollo de conocimientos tanto del sector privado como del sector público. ¿Ya? O sea, la idea es que se combinaran ambos sectores para generar un plan y también generar recursos para que este plan funcionara. Y por supuesto el sector público, que es el que tenía la mayor responsabilidad, es promover la educación y la conciencia ambiental. ¿Ya? También se solicita, aunque la ONG ya a esa altura del partido están bastante capa caída, quedan muy pocas, digamos, ¿ya? Podrán desarrollar una labor significativa. ¿Ya? Este informe de la OCDE fue bien particular. Ahora, el tema de educación ambiental no es más alto que esto, es una cosita chiquitita, digamos. En el otro informe que vino después de este ya no se hablaba simplemente de educación ambiental, no se hablaba de nada de educación. Ya desapareció el tema. ¿Eh? Bueno, el 2009, producto precisamente de este informe, de las exigencias que solicita este informe, se crea el plan de una política nacional de educación para el desarrollo sustentable. ¿Cuáles son los objetivos y líneas estratégicas? Primero, su objetivo general es formar personas y ciudadanos capaces de asumir individual y colectivamente la responsabilidad de crear y disfrutar de una sociedad sustentable. ¿Ya? Nada más. Eso voy a decir, para que ustedes hay que crear valores, conceptos, habilidades. Si ustedes se fijan, vamos repitiendo de nuevo los mismos conceptos. ¿Ya? Le cambiamos el título a la canción, pero la letra más o menos es la misma. Objetivo específico. El primero, identificar y fortalecer los contenidos curriculares, pedagógicos y evaluativos que permitan formar los contenidos y prácticas propios de la educación para el desarrollo sustentable. ¿Ya? Líneas de acción, formación, planificación, actividades en el aula, evaluación, recursos, formación e involucramiento profesional y técnico. Objetivo 2, instaurar procesos de educación permanente que promuevan una sociedad civil empoderada y comprometida con la construcción de una sociedad sustentable. Líneas de acción, integración de la comunidad educativa, formación ciudadana, visibilización, comunicación para el cambio cultural, socialización de las oportunidades. Artículo 3, o sea, objetivo 3, articular la coordinación intersectorial e interinstitucional y el trabajo en red. Perdone que me enredo ahí con tanta palabra rara. Maximizando el impacto de los programas de educación para el desarrollo sustentable. Línea de acción, coordinación intersectorial, interinstitucional, constitución y fortalecimiento de red. ¿Ya? Estamos hablando de crear una política nacional y si ustedes se dan cuenta, hay muchos planteamientos que ya vienen desde antes. ¿Ya? El número 4, introducir consideraciones sobre la educación para el desarrollo sustentable al mundo del trabajo, en las empresas de los trabajadores, gestión empresarial, desarrollo de organizaciones sustentables, formación y capacitación. Ya ahí nos salimos del ámbito de la educación formal. Y el 5 es fomentar y ejecutar transversalmente las temáticas públicos privadas de la sociedad civil relacionadas con la educación para el desarrollo sustentable en los planes de acción regional. Línea de acción, fomento de la transversalidad. ¿Ya? Bueno, en los 2000 indudablemente aparecieron varias instancias, entre eso los informes país, a fines de los 90 los informes país sobre el estado del medio ambiente, donde aparecía una sección sobre educación ambiental. Y si ustedes se dan cuenta, desde el informe del año 98 hasta el del año pasado, básicamente lo que se hace es agregar actividades, pero se va repitiendo más o menos la misma lógica. ¿Ya? Por eso no lo quise incorporar aquí, porque si no, ahí sí que no terminamos nunca. ¿Ya? Pero el Ministerio de Medio Ambiente va a generar ciertas instancias al interior, ¿ya? Bueno, que fue creado el 2010, perdón, se va a recrear la División de Educación y Participación Ciudadana, ¿ya? Además se le va a dar más funciones. Una de esas, ojo, educación ambiental, Fondo de Protección Ambiental, el famoso FPA, gestión ambiental local, ¿ya? Y participación ciudadana. El tema de la gestión ambiental local están las famosas certificaciones ambientales municipales, ¿ya? O sea, la pega que tiene la División de Educación y Participación Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente es enorme, ¿ya? Porque tiene que estar preocupado de todo el país, ¿ya? Y con un presupuesto mínimo y con un personal mínimo. O sea, bien difícil que podamos lograr todos estos objetivos. Mi amigo Roberto González va a estar feliz con lo que estoy diciendo. ¿Ya? Objetivo, promover una transformación social hacia una ciudadanía responsable ambientalmente. ¿Ya? Contribuir a la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable a través de incorporar conocimientos, valores y prácticas para la sustentabilidad. En la educación formal busca tener injerencia en las políticas, estrategias y programas de educación.
aquí Sonatun es, porque si bien uno va al ministerio y pregunta, al Ministerio de Educación y dice, oye, queremos ver la posibilidad del tema de ambientalización curricular. No, pero si el currículum está plagado de temas ambientales, pues viejo, es cuestión de que los ocupen nomás. Y eso es cierto. ¿Ya? El problema que hay ahí es que no sabemos cómo relevarlo, ¿ya? Y no estamos preparados, la mayoría de los docentes sobre todo, para tomar esos temas y transformarlos efectivamente en algo que tenga todo este sentido que hemos hablado acá. Si ustedes se dan cuenta, es bastante más complejo que solamente hablar de educación ambiental o pasar 2 o 3 contenidos. Digamos, ¿ya? Bueno, se crean algunas instancias que son importantes de considerar, ¿ya? Dentro de las políticas públicas. El famoso Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimiento Educativo, el SENCAE, ¿ya? Que fue creado en el 2003. ¿Ya? Y la idea es que los establecimientos indudablemente entren y se preparen, digamos, como establecimientos para abordar la educación ambiental para la sustentabilidad de los establecimientos. Se entrega una certificación, desde lo básico hasta, nunca me acuerdo muy bien cómo se llaman las instancias superiores, que nunca sé cómo llegan a esas instancias. ¿Ya? Excelencia es el tercero, el más Excelente. alto. Gracias, muy amable. Bueno, la filosofía es que los problemas y oportunidades ambientales presentes en los territorios aledaños a los establecimientos educacionales también pueden incorporarse. Yo diría que ese es uno de los temas importantes, ¿ya? Que no solamente se quede esto en la escuela, sino que también puede incorporar, digamos, al territorio en el cual la escuela está inserta. Pero si ustedes se fijan, ya lo habían tratado antes. ¿Ya? ¿Ya? Se busca en estricto sentido que la realidad sea parte del trabajo curricular y la gestión escolar del proceso educativo. Después les voy a hablar, vamos a hablar del SENCAE aparte, ¿ya? Yo creo que es un muy buen instrumento, pero que ha sido utilizado a medias, ¿ya? Pero eso es un tema personal, así que lo podemos ver después. Bueno, otra instancia que fue creada es la famosa Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman, en homenaje a la creadora de Bosque de ay, no es Bosque Educa, eh, salvemos el bosque nativo, perdón, ya a esta altura se me empiezan a olvidar los nombres, ¿ya? Pero Adriana Goma es una de las grandes ambientalistas, digamos, de la década de los 80 y de los 90, ¿ya? Fue creada en el año 2005 y la idea básicamente es a través del sistema e-learning generar talleres y seminarios sobre temas ambientales. Me imagino que más de algunos de ustedes ha participado, hay unos talleres bien interesantes, bien buenos, ¿ya? Busca ser un referente en formación ambiental en Chile, ¿ya? Eso es lo que pretende ser, ¿ya? Tanto para la ciudadanía como para los docentes, para funcionarios públicos, etcétera. O sea, no se remite solamente al área formal, sino que también al área no formal. Bueno, este otro espacio, instancia creada por el Ministerio de Medio Ambiente, que es la red de centros de educación ambiental, ¿ya? Que son parques nacionales, centros universitarios de distintos lugares del país, eh, que tienen como objetivo generar un espacio donde se visualice la educación ambiental al aire libre, principalmente, sobre todo los parques nacionales, ¿ya? Y el Club de Forjadores Ambientales, ¿ya? Que hasta el día de hoy todavía existe, que, ojo, aquí hay un tema. Todo el mundo cree que el Club de Forjadores Ambientales es una cuestión que le compete solamente a los chicos, a los niños en los colegios. Y no, también está diseñado para ser trabajado por adultos, ¿ya? Pero cuando generalmente se habla de los clubes de forjadores ambientales, uno siempre está pensando en los muchachos y los niños en los colegios, no en los adultos, ¿ya? Profe, Sí, de hecho quería agregar que hay hogares de ancianos que tienen clubes de forjadores ambientales. Muy bueno, tierno ver cómo se organizan los abuelitos. Porque claro, como usted dice, hay un prejuicio de que solo es para niños, sí, pero pues, no. Hay universitarios también forjadores ambientales. absolutamente. Sí, y algunos colegios que no saben de los forjadores ambientales tienen patrullas ecológicas o brigadas ambientales, pero no se ponen bajo el alero del Ministerio de Medio Ambiente como forjadores. Y yo lo que recomiendo es que lo hagan porque les llegan jockeys, poleritas, morrales, como merchandising de forjadores Sí. ambientales, así que igual es buena idea. Y yo después voy a hacer un comentario respecto al merchandising del ministerio. Me van a matar Ay, de bueno. es bacán el merchandising, así que no Bueno, me lo toqué. no se lo voy a tocar, hija, no se lo... Bueno, tenemos los cursos, el curso internacional. Este es un curso que se hizo en colaboración con la Agencia de Cooperación Japonesa, que es un trabajo territorial que todavía existe, digamos, ¿ya? Y todavía se está trabajando. Y la idea es desarrollar estrategias de educación ambiental territoriales, ¿ya? La primera se hizo en el río Tinguiririca, en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en la sexta región. Es bien interesante esto, para los que se interesen, léalo, búsquenlo en la página del Ministerio de Medio Ambiente.
Bueno, los fondos de protección ambiental, que son fondos concursables, ¿ya? Donde puede participar cualquier organización que tenga personería jurídica, ¿ya? Que son fondos pequeños, no son tan el monto pequeño, 2 millones, 3 millones, algunos son más altos, pero va a depender fundamentalmente de a qué proyecto y a qué área se presenta. Todos los años, digamos, se desarrolla. Y el sistema de certificación ambiental de los municipios, el famoso SCAM, ¿ya? Que es un programa, ojo, voluntario de los municipios. Ahora, porque todos los municipios quieren ser verdes, ¿ya? Todos los municipios quieren ser ambientalmente respetados, se meten en esto y después no hayan qué hacer y tienen a todos los funcionarios dando vueltas de un lado para otro, como nos pasó en Santiago, ¿ya? Que terminamos con el grado de excelencia y no tengo idea cómo, cuando uno de los principales problemas que tiene la comuna de Santiago son justamente los problemas ambientales: residuos, ruido, contaminación acústica, contaminación del aire, olvídense. ¿Ya? Así que no me pregunten cómo llegamos a esa instancia. ¿Y en qué estamos? Bueno, en los ODS, que es en el último tiempo, sobre todo del 2015 en adelante, se ha estado desarrollando, ¿ya? Que son la famosa Agenda 2030, ¿ya? Desde el 2015, se supone que al 2030 nosotros deberíamos ser capaces de concretar los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Ok, el de nosotros es el cuarto, ¿no? que me interesa a mí. ¿Ya? Lo de C4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Disculpen, no lo incorporé ahí y pido las disculpas del caso. Pero en el 4.7 dice, de aquí al 2030 se debe garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Yo lo leí y me cansé. ¿Eh? O sea, yo espero que estamos en el 2021, nos quedan, ¿cuántos años? ¿8 años? ¿9 años? Bueno, ¿cuál es la situación actual de la educación ambiental en Chile? Quería llegar a esto porque claramente es importante que lo tengamos claro. ¿Eh? Esto no es producto de las capricho personal, esto es un análisis y un estudio que hemos realizado con muchas personas respecto al papel que cumple la educación ambiental en las políticas públicas ambientales en Chile, en general en las políticas públicas del país. Primero, es considerado un añadido, es un instrumento de gestión secundario, ¿ya? No tiene un impacto en lo territorial, o sea, son actividades puntuales, ¿ya? Hay algunas excepciones, indudablemente, pero en general el impacto territorial es muy poco. Ojo, no expresa un sentido de cambio cultural y social, ¿ya? No, pues porque quedamos en el ámbito. Yo lo que siempre he dicho, la educación ambiental, como está visualizada oficialmente, ¿ya? Es extremadamente escolarizada e infantilizada. Escolarizada no solamente se remite en los colegios, sino que la mirada que se tiene es que la educación ambiental es algo exclusivo de los colegios, ¿ya? E infantilizada, que es lo que estábamos hablando recién, que es una cuestión que le compete solo a los niños, ¿ya? Y no le compete a nadie más, solo a los niños. Y la verdad es que no es así. ¿Ya? La educación ambiental es una cuestión que nos compete a todos como sociedad, pero resulta mucho más fácil concentrar, digamos, los esfuerzos de la educación ambiental estoy hablando, ni siquiera educación para el desarrollo sustentable, ¿ya? Concentrarla en los chicos, que son el futuro. A mí me dijeron que iba a ser el futuro, ¿ya? Seguramente a mi papá también le dijeron que iba a ser el futuro, y a mí me gustaría que algún día fuéramos el presente y construyéramos el presente, más que solo pensar en el futuro, ¿ya? ¿Qué es lo que ha sucedido con la educación ambiental en nuestro país? La verdad es que lo que hemos formado es una ciudadanía de baja intensidad. La próxima semana vamos a ver participación ciudadana, vamos a ver cómo la educación ambiental y vamos a analizar este concepto de la ciudadanía de baja intensidad. ¿Ya? Bueno, las típicas estrategias de desarrollo, limpieza de espacios públicos, el marketing verde, no es tu mercante, tranquila, no es tu mercante. Pero el marketing verde, las empresas, somos, no sé, la mañana cada vez que me levanto escucho la radio, me dicen, somos una empresa que está trabajando por el desarrollo sustentable, y después que hemos dejado la escoba, pero ahora estamos todos preocupados por el desarrollo sustentable, claro, porque nos están pasando la cuenta, digamos, ¿ya? Bueno, no responde la educación ambiental a lo contundente de los conflictos ambientales, sobre todo en las zonas de sacrificios hoy día, ¿ya? Y los actores que luchan para mejorar su calidad de vida. O sea, la forma en cómo hoy día se está aplicando la educación ambiental en Chile, tanto en lo formal como en lo no formal, ¿ya? No está respondiendo a las reales necesidades de los conflictos socioambientales que vivimos como país. Y jugamos un papel tremendamente decidor e importante.
pero no se nos está tomando en serio, ¿ya? Porque si no educamos a la población, es bien difícil que la población pueda participar, pero activamente, efectivamente, informadamente, ¿ya? O sea, ni siquiera se firmó el Tratado de Escazú, ¿ya? Y si tú salías a la calle y preguntabas a la gente por el Tratado de Escazú, eran muy pocos los que te respondían qué significaba, ¿ya? Ojo, hay que repensar, para que la educación ambiental sea efectiva en materia de ciudadanía, hay que repensar la idea de ciudadanía, profundizar y resignificar las prácticas ciudadanas como prácticas ambientales. Miren ustedes, o sea, significa un cambio cultural importante, ¿ya? Dije a modo de propuesta, no es una propuesta, a modo de propuesta. Yo tiré ideas aquí que se me ocurrieron en la última hora como para rellenar las últimas hojas, así que espero que alguien de ustedes tenga también otras ideas. Bueno, se lo pregunté en la encuesta, que espero me la devuelvan, ¿ya? Para poder retroalimentar. Bueno, en primer lugar, ¿qué vamos a poner? ¿Educación ambiental para el desarrollo sustentable o educación para el desarrollo sustentable a seca? Se requiere una definición conceptual, ¿ya? Que acorde con los tiempos. Y aquí es súper importante, porque independiente de cuál sea el concepto que usemos, que sea fruto de la investigación. Miren todo lo que pasamos para atrás, pues, de la discusión y la participación de todas y todos los que estamos interesados. Y no solo el fruto de lo que digan los convenios y las convenciones internacionales, que la verdad es que muy poca gente las conoce, ¿ya? Necesitamos llegar a un consenso conceptual que nos permita, claro, uno dirá, pero es que la ley 19.300 está definida. Sí, pero la definición que uno tiene en la ley 19.300 no necesariamente se ajusta a los requerimientos que hoy día tenemos sobre el tema de educación ambiental. Y además se sigue hablando de educación ambiental en la ley 19.300 y en 2009 se hace una política de educación para el desarrollo sustentable. Entonces al final hay alguien se está contradiciendo aquí. Ojo, desescolarizar la educación ambiental, ¿ya? Ampliando efectivamente su campo de acción más allá del voluntarismo y la pasión de algunas personas. Perdón, esto fue un palo para mí en realidad, ¿ya? O grupos, y reconociendo el esfuerzo y el trabajo de ellas, ¿ya? Efectivamente, hay mucha gente que hace y realiza actividades de educación ambiental y nadie las reconoce, ¿ya? En las comunas, en las poblaciones, en los sectores rurales, en todos lados están haciendo cosas, ¿ya? ¿Ya? Incorporar curricularmente la educación ambiental en las mallas de estudio de todos los centros de formación pedagógica. Ojo, ¿ya? Si no tenemos formado adecuadamente a los profesores desde el inicio, es muy difícil que después, y lo sé porque soy profesor, podamos incorporar, sobre todo porque el sistema educativo es demasiado cerrado y compartimentado, sobre todo para los de media, ¿ya? Formación permanente a los docentes de todas las especialidades y niveles sobre la base de un programa de formación nacional en educación ambiental. No estoy planteando nada nuevo, ¿ya? Producir los cambios urgentes en el sistema educativo formal, no solo para dar espacio a la educación ambiental, sino para ambientalizar los establecimientos, tanto en sus aspectos administrativos como pedagógicos, ¿ya? O sea, no podemos estar pensando solamente en la sala de clase, tenemos que pensar hasta en las cosas que compramos para el colegio, en cómo organizamos, cómo gestionamos nuestro establecimiento. Tiene que tener un componente fundamentalmente ambiental. Revisar y generar cambios en los instrumentos de trabajo promovidos por el Ministerio de Medio Ambiente, en especial el SENCAE. Creo que hay que revisarlo, ¿ya? Hay que revisarlo. Y creo que es un buen instrumento, pero hay que revisarlo. Revisar sus metodologías y sus reales efectos, ¿ya? La certificación de los establecimientos educativos no debe producirse hasta no crear un cambio profundo al interior de esto en materia ambiental. De eso soy un convencido, y mientras yo fui coordinador jefe del Programa Comunal de Educación Ambiental en Santiago, nuestro lema fue que Santiago no se certifica, pero no fue por un capricho personal, sino porque nos dimos cuenta de que la certificación lo único que lograba era lisa y llanamente hacer que nadie se preocupara de nada, ¿ya? Por lo menos estoy hablando de la realidad que vivimos nosotros, estoy diciendo en todos lados, ¿ya? Y dijimos, no nos vamos a certificar hasta que no creemos una cultura ambiental dentro de los colegios, por lo menos tengamos una comunidad que sepa de lo que está hablando cuando hablemos de temas ambientales. ¿Mm? Bueno, creación de posgrados o recreación de posgrados interuniversitarios, ojo. Las universidades deberían fusionarse, unirse y crear, como sucede en el caso de España, por ejemplo, en otros países más, deberían generar estos cursos, digamos, de tal manera que la gente se vaya a perfeccionar. No solamente los docentes, también las personas no docentes. Todos tenemos derecho a participar en esto, irnos preparando para enfrentar estos desafíos. Entregar los recursos pertinentes, sí, por supuesto, para el desarrollo formal y no formal de la educación. Crear una ley específica de educación ambiental, como pasa en el caso de Argentina, ¿ya? Preparar el sistema educacional formal para transversalizar la educación ambiental y no transformarla en una asignatura como quieren los senadores. Recopilar y sistematizar las acciones formales y no formales que se han desarrollado o están en ejecución en materia de educación ambiental en el país. Sí, hay que sistematizar lo que se está haciendo, recopilar esa información, que fue también producto de lo que querían hacer en la década de los 90, ¿ya? En algún momento se hizo, pero después se perdió.
generar un cambio institucional en materia administrativa, desburocratización, desburocratizando las relaciones interministeriales. Es necesario que los ministerios tengan una comunicación fluida, si no, estamos perdidos, y haciéndolas efectivas. Bueno, y los municipios deben jugar un papel fundamental en materia de educación ambiental, creando programas formales y no formales, haciendo partícipe de esto a las y los vecinos de sus comunas, incorporando los principios y valores de la educación ambiental en todas sus reparticiones y acciones en el territorio. ¿Cómo estamos, amigo mío? ¿Cómo estamos en el tiempo? Joaquín, ¿me pasé? Estamos en la hora. Ya. Son las 8:33, pero termina la clase, no es problema. Ya. Traté de hacerlo lo más veloz que pude, pero perdón, soy enfermo cardíaco, así que... Bueno, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, alguna cosa, no tengo idea. ¿No? ¿Estamos listos? Hay agradecimientos en el chat y hasta ahora no hay ninguna palabra pedida ni mano levantada. Entonces, este es el momento, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o opinar o algo, es ahora o la próxima clase. Si quiere tomar la Gonzalo palabra. y luego Estefanía, por favor. Dale. Hola, primero que nada agradecer la tremenda clase. Bueno, y para hacerla corta, mi pregunta está dirigida con respecto a cuál es el rol que ha jugado la acción social y política de los pueblos originarios en el desarrollo de la educación ambiental en Chile. Esto es porque, bueno, he estado tratando de seguir y googlear todos los documentos que han ido, o las instancias que han ido apareciendo en la presentación. Y claro, o sea, son instancias, programas, políticas públicas, pero, o sea, no sé si los pueblos originarios, justamente por su haber estado tan invisibilizado o muchas veces excluido de los espacios de toma de decisiones, sobre todo. Pero me gustaría saber si dentro de estas mismas investigaciones que se han realizado, ¿cómo hay alguna vinculación con el rol que han jugado los pueblos originarios en el desarrollo de la educación ambiental en Chile? Yo te diría que en general, como tú muy bien lo dijiste, los pueblos originarios han estado estaban totalmente invisibilizados hasta que se conmemoraron los 500 años de comillas, descubrimiento de América, digamos, ¿eh? Del encuentro más bien en América, el año 1492. A partir de ese momento se comienza a visibilizar las distintas culturas originarias, digamos, en ese sentido, y muchos comienzan a jugar un papel bien importante, no sé si llamarlo en educación ambiental, pero sí, digamos, desde sus cosmovisiones en su cercanía con la naturaleza. Yo te diría que hoy día parte del componente fundamental de la educación ambiental, es son las culturas originarias. O sea, hoy día ya se han incorporado plenamente, o se ha incorporado plenamente las distintas cosmovisiones. Hoy día se habla de, ¿cómo se llama esto? Hoy, perdona, pero ando con la memoria en cualquier lado. Lo de Ecuador, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo puede decir, por favor? ¿Alguien que me ayude? ¿Buen vivir? El buen vivir. ¿Eh? Y la verdad es que se están tomando muchos espacios, digamos, en términos de incorporar, digamos, todas estas nociones. Para mí es fundamental, po. O sea, para mí los primeros educadores ambientales son los pueblos originarios. Claro, no le vamos a llamar educación ambiental porque parece ser un término demasiado occidentalizado, por llamarlo así, o muy, ¿cómo te diría? Muy, no propio de sus sociedades, pero efectivamente yo te diría que es fundamental. Ahora, el papel que han jugado no se ha visibilizado. Todo lo que mostré fue una cuestión de carácter eminentemente oficial, digamos, eminentemente oficial. Pero hay trabajos y hay investigaciones, pero te vuelvo a insistir, no se habla directamente de educación ambiental. Pero si tú haces no es que mires debajo del agua, pero si empiezas a hacer el análisis un poquito más concreto, te vas a dar cuenta que muchos de los principios y los valores de los pueblos originarios se repiten en las ideas fundamentales, en los valores y en los principios de la educación ambiental, tal cual como fue pensada en los primeros encuentros de educación ambiental en Belgrado, en Tbilisi, que te vas a dar cuenta inmediatamente de cómo se conjugan esas cuestiones. ¿Eh?
¿ya? O sea, este criterio de la cercanía, la naturaleza ya no es solamente un componente, un añadido, ¿ya? Sino que la naturaleza es vida permanente. Nosotros trabajamos mucho con el tema de abrazar los árboles, pero para abrazar los árboles tenés que conocerlos, porque no todos los árboles tienen las mismas vibraciones, ¿cachai? ¿No? Y eso implica entrar a meterte en otras lógicas y en otras visiones, ¿ya? Utilizamos mucho el componente cultural de la cultura de los pueblos originarios, por ejemplo, para trabajar en los huertos escolares, ¿cachai? Mucho, mucho. Y entonces eso ha permitido también ir rescatando valores, principios. Bueno, yo te digo, yo trabajé en el Instituto Nacional, nosotros celebramos todos los años Huayna en los años 90, cuando nadie pescaba esta cuestión. Y uno de los principales, una vez me acuerdo que cantamos un canelo, y claro, nos descuidamos con el canelo, se nos secó, y llegó la machi que presidió la ceremonia, y olvídense cómo me subió, me bajó, pues, ni le voy a contar lo que me dijo. Ahora lo dijo Mapudungun, así que tampoco lo entendí muy bien, pero me lo dijo. ¿Ya? Pero efectivamente, sí, hoy día particularmente yo te diría que uno de los componentes fundamentales del trabajo de la educación ambiental, y lo vamos a ver la próxima semana, justamente ese es un tema que vamos a tocar, son las cosmovisiones de los pueblos originarios. Bueno, fíjate cuando se conmemora el Día de la Tierra, ¿ya? Y si bien surgió como una lógica occidental en contra de la guerra de Vietnam, en contra de muchos de esos aspectos, pero el Día de la Tierra también tiene un componente muy, muy profundo, digamos, de la mirada y de la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, lo que pasa es que aquí yo creo que, insisto, está la mirada oficial y está la mirada no oficial. ¿Entiendes? Yo quería mostrarles la mirada oficial, para que pudiéramos ir descubriendo también las miradas no oficiales. ¿Entiendes? Esa era mi intención. O sea, estaba como bien intencionado, por decirlo así. ¿Ya? Eso, perdona, disculpa. Eso. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Sí, Estefanía, por favor. Y Primero luego Lucrecia, y con eso ya vamos cerrando por hoy día. El chat, disculpen, solo como comentario, se lo envío siempre al finalizar la clase a Guillermo, entonces lo revisará y podrá o no comentarlo en la próxima clase, como comentario general. Dale, Estefanía, por favor. Gracias. Primero agradecer la clase, profe, de verdad, sobre todo el poder de síntesis para una historia tan larga. ¿Tú encuentras que fue un poder de síntesis? Yo encuentro que estuvo muy largo. Dale. Y más que nada quería consultarle por algo que estaba comentando según su experiencia, que se habla mucho de la interdisciplinaridad, que yo en la actualidad creo que la transdisciplinaridad, esta idea de que los límites no sean tan, que sean más difusos, ¿cómo se puede llevar más allá de la investigación? Lo planteo porque siempre se habla de educación dentro de la escuela, aludiendo al rol de los y las docentes. Sin embargo, en pocas instancias he visto este hecho de integrar a otros y a otras profesionales de diversas áreas a entrar en ese rol también. Porque entonces, ¿cómo se avanza en eso? Y si usted ha visto casos o qué tan posible es eso en la historia del desarrollo de la educación ambiental en el país. Pero a mí me tocaba hacerlo desde el punto de vista personal. Primero, cuando yo le dije que iba a hacer el primer curso de educación ambiental, que justamente fue en la Casa de la Paz, en el centro del CPIP, fui a pedir permiso a mi director, y mi director me quedó mirando y me dijo, pero ¿por qué va a ir usted si es profesor de historia y eso para los profesores de biología? Entonces le dije, sabe que va a ir a la punta del cerro, lo voy a hacer igual. Y ahí me di cuenta de que se me abrió un mundo impresionante, digamos. Y ahí me di cuenta que no era un problema de qué área es la que tú elegiste estudiar o qué especialidad tener. Digamos, la educación ambiental va mucho más allá de eso. Yo dejé de ser profesor de historia, oficialmente lo soy, tengo un título y todo el cuento, hago clases de historia y todo lo que tengo, pero yo me transformé en educador ambiental. Y como educador ambiental, indudablemente, aunque es difícil hacerlo, está claro que es complejo, no es una situación fácil, todo el conocimiento interactúa, los distintos roles del conocimiento interactúan para poder formar una mentalidad, una cultura que te lleve a hablar de educación ambiental. O sea, claro, yo podría hablar de historia, como hablé hoy día, de historia, de lo que yo consideraba que puede ser educación ambiental, pero tengo que saber de biología para poder entender los conceptos básicos de ecología, ¿ya? Y la ecología es un componente fundamental de la educación ambiental. Tengo que saber física, tengo que saber química. Te estoy poniendo un ejemplo. En estricto sentido, fíjate tú, que es volver a la lógica de la formación, de la educación
previa al siglo XVII con el desarrollo de la revolución científica del siglo XVII, que generó las famosas disciplinas, ¿ya? Que disciplinó el conocimiento, lo separó, ¿ya? Lo fragmentó, ¿ya? La idea es volver a la lógica anterior, ¿ya? A que el conocimiento es uno solo, pero lo hemos fragmentado. Al final de cuentas, cuando tú eres estudiante en el colegio, tú tienes todos los ramos, pero tú ves todos los ramos con una mirada diferente, ¿ya? El ramo de matemática es uno, el de historia es otro, todos son distintos. Nosotros en el Instituto Nacional, en una oportunidad, intentamos hacer un proceso evaluativo entre 5 profesores de distintas áreas, y el tema era una actividad en educación ambiental. Estaba matemática, biología, lenguaje, física e historia, los 5. ¿Ya? Bueno, la UTP, olvídate, casi nos fusiló, dijo que eso no podía hacer, que no lo podíamos hacer, etcétera, etcétera. En el programa comunal de educación ambiental logramos que no fueran solo los profesores de biología los que se incorporaran a esto, porque los directores, ¿qué es lo que hacían? Ya, educación ambiental, medio ambiente, el profesor de biología, al tiro, era lo primero, y agarraban al que estaba a cargo de ciencia y lo metían en el programa. Entonces yo les dije, no, simplemente la persona que esté interesada se incorpora, ¿ya? Y efectivamente lo logramos. Y formamos grupos de trabajo interdisciplinarios. Claro, no te voy a decir que fue una maravilla, que tuvimos resultados espectaculares, pero al menos se hizo el intento. Y yo sé que se han hecho muchos intentos en muchos lugares, digamos, del país, ¿no? No es fácil, no es sencillo. La transdisciplinaridad claramente está hablando, digamos, de volver al origen, digamos, de volver a esta concepción del conocimiento como uno solo, ¿ya? De que la fragmentación del conocimiento indudablemente deje de existir y volvamos a este corpus común del aprender, ¿te fijas? Pero eso requiere un sistema educacional distinto. ¿Ya? Absolutamente diferente. O sea, el que tenemos hoy día no nos sirve. Así de sencillo y tajante, no nos sirve. Pero que hay experiencia, que hay voluntad, y sobre todo una cosa que es súper importante, no solamente a las profesoras y los profesores, porque aquí no, cuando hablamos de conocimiento no nos podemos remitir solamente a la educación formal, también, como le decía el joven anteriormente, también tenemos que remitirnos al conocimiento que tiene el mundo no formal. ¿Ya? Es un conocimiento que uno tiene, sí, uno lo tiene. Cuando eras chico en tu casa había huertos, era una cosa muy común que hubiese huertos en las casas antes, ¿ya? O las platabandas, había huertos, y hoy día eso se ha perdido. Hoy día vamos a tener que volver a eso, pero casi por obligación, porque ya sea con el cambio climático, porque falta el agua, un sinfín de elementos, o porque los alimentos están más caros, están más escasos, nos están obligando de alguna manera a volver a ciertas costumbres que siempre existieron. Y hay toda una generación, muchas generaciones que todavía perviven, que tienen toda una experiencia con el tema, ¿ya? Y ese conocimiento no se puede perder. Claro, esa gente no ha pasado por la universidad, esa gente a lo mejor no tiene, pero tiene un conocimiento vasto, rico, que te puede ayudar. Yo me acuerdo una vez con mis estudiantes pintando los árboles, como se hacía todas las primaveras en Chile, que se pintaba con cal blanca los árboles a la base, ¿ya? Para que se mantuvieran, digamos. Y los chiquillos me preguntaban, ¿y para qué vamos a hacer esto? Bueno, para evitar que los árboles se caigan, pues, vamos, ¿ya? Que se pudran, etcétera, etcétera. Y eso no lo enseñé yo, ¿ya? Eso se lo enseñó un señor que vivía en una cuadra y que todos los años hacía lo mismo, y yo lo llevé ahí para que él les enseñara a conocer el cuento. Entonces, yo te diría que en general la educación ambiental, o lo que nosotros llamamos educación ambiental, es tan vasto el trabajo que se puede hacer, es tan amplio, ¿ya? Que no tiene límite. O sea, yo creo que el conocimiento en ese sentido, como tú lo planteas, tiene que ser capaz de volver a juntarse, tiene que ser capaz de volver a reunirse. Tenemos que entender que no por tener un título sabes más, ¿ya? No es así, ¿ya? La educación ambiental claramente rompe ese esquema, ¿ya? La educación ambiental de verdad, ¿ya? La de verdad, la de acierto, como decía un amigo mío, ¿ya? No esta comillas, perdónenme que lo diga así, suerte de parodia de educación ambiental que sirve para la pura foto nomás, donde aparecen la autoridad, los niños y toda la cosa. No, hablemos de la educación de verdad, la educación ambiental que busca cambio, la educación ambiental que quiere cambio, que necesita cambios. Por eso es tan importante que la educación ambiental no quede en el aire, sino que la educación ambiental pueda ser incorporada a un cuerpo legal tan importante como una constitución, que lo vamos a ver más adelante. Todavía no hemos visto nada de eso. Vamos a ver la próxima semana participación ciudadana y después vamos a ver cómo se incorpora a la constitución, de tal manera de que tengamos claro que efectivamente esto no es un tema baladí ni es un tema menor, esto es un tema fundamental, es clave para cambiar el sistema educativo, para cambiar el sistema de vida y para cambiar el sistema en el que vivimos, ¿ya? Así de sencillo. No sé si te respondí, disculpa, que me paso de listo y me paso de listo nomás, ¿ya? Lucrecia, Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien?
Sí, la escuchamos bien lo que decía. Bueno, la verdad es que yo soy de una asociación de Valparaíso, Salvemos las Torpederas y el Patrimonio del Borde Costero de Playa Ancha. Y quería opinar más que preguntar, y preguntar dos cosas simples. Bueno, decirle muchas gracias. En realidad, la semana pasada me sentí una ignorante completa. Con tanto contenido salí mareada, pero me gustó y se me planteó efectivamente el desafío. Creo que en lo que usted dice es real. O sea, todos estos contenidos inclusive no son difundidos a nivel de la población. Y segundo, bueno, opinar en varios aspectos, en cuanto a que yo creo que a pesar de todo lo malo, de lo que se ha hecho en la formalidad, nosotros tenemos la buena experiencia de trabajar colectivamente, lo que se llama ahora el rescate territorial, y justamente se ha vuelto al antiguo. Y nosotros justamente nos desarrollamos como organización de vecinos, costó mucho que se integrara la gente. Sin embargo, eh, existió una integración holística a partir de eh, eh, recuperar espacios públicos, de dignificar espacios públicos absolutamente delabrados, dejados por el Estado. Empezamos a trabajar el tema de la educación medioambiental con colegios, y con colegios que son inclusive colegios que llaman de riesgo y que tienen verdaderos militantes en profesores que están a cargo de estas brigadas medioambientales y que se han autocapacitado y se han capacitado formalmente, y que esas escuelas que han logrado un buen desarrollo, como la Escuela Pacífico, por ejemplo, han tomado contacto con una multiplicidad de actores vecinales y también internacionales para poder desarrollar sus actividades. Y es admirable cómo los chicos de esa escuela son verdaderos profesores de todos nosotros los vecinos. Entonces, para nosotros ha sido una gran experiencia. La segunda experiencia que quiero comunicar es que también tiene que ver con lo que usted planteaba, en el sentido de que nosotros dijimos no podemos trabajar así el medio ambiente digamos, la educación ambiental solamente por la educación ambiental. Creemos que si el ser humano no está en el centro y no siente la identidad y no quiere su territorio, no puede además querer la naturaleza y sentirse parte y sentir que todo es un ecosistema. Y por lo tanto empezamos también con lo que es el rescate patrimonial. Y eso nos dio muy buen resultado. Entonces hemos ido recuperando playa, plaza, de a poquitito, a puro pulso. Y yo opinaba en el chat justamente, sin ningún apoyo del Ceremi del Medio Ambiente, al contrario, le pedíamos algo y no se oye, padre. Entonces, eso nomás. Sin embargo, a mí me llama la atención, y ahí va la pregunta, después de estas opiniones. También aquí se trabaja con la comunidad mapuche y con la comunidad diaguita, y hemos aprendido mucho, en el sentido que ellos trabajan lo que se llama el ecosistema, los pisos escalonados, la integración de todo el territorio. Entonces aquí ya no se habla de borde costero, se habla de zona costera, estamos empezando a hablar, porque el conjunto del ecosistema está interrelacionado y no se forma arena si no hay quebradas, si no hay bosques, si no hay viento, etcétera, etcétera. Entonces, hemos aprendido mucho así, pero a pulso. Y por eso que me inscribí acá en la universidad, y creemos que hay como una especie de trampa del sistema, porque justamente con la definición, las definiciones, esto de que hablan de industria sustentable, sostenible, o sea, en el fondo creemos que es una mentira para poder seguir produciendo, digamos, limpiándose las culpas, porque no hay ninguna participación nuestra. Por ejemplo, nos instalaron la fibra óptica y preguntamos ¿y cuáles son los impactos? Y nos decían que no había impacto. Nosotros decíamos, ¿cómo no va a haber impacto? O sea, etcétera, etcétera, para darle algún ejemplo. Bueno, me paro ahí porque estoy hablando mucho. No Gracias. se preocupe, gracias Lucrecia. Mire, voy a hacerla simple. La educación ambiental es tan amplia que todo el mundo está convencido que si no hablamos de pajaritos y arbolitos estamos perdidos. Y el patrimonio es clave.
Sí, es cierto, una mirada antropocéntrica para algunos, pero la idea es volcarnos nuevamente hacia nosotros, no con el objetivo del antropocentrismo tradicional, sino con, con una mirada mucho más social. Es darnos cuenta de nuestras falencias, es darnos cuenta de nuestras virtudes y también tomar conciencia y generar las habilidades necesarias para poder cambiar la situación que nosotros mismos hemos creado. ¿Ya? Si esto no es un tema que inventamos. Ahora, respecto al esfuerzo y al trabajo, mi estimada Lucrecia, le aseguro que todo aquel o aquella que se quiera dedicar al tema de la educación ambiental, lo primero que tiene que hacer es comprarse una escoba y una pala. ¿Ya? Pero se lo digo al tiro, no va a tener ni presupuesto, ni plata, ni amigo, ni amiga, nadie. Lo van a tratar de loco, de loca, lo que sea. ¿Ya? Yo llevo 25 años trabajando en esto. El programa comunal de educación ambiental en Santiago nos costó 10 años instalarlo, 10 años. ¿Ya? O sea, es imposible pensar en términos de cuestiones instantáneas. Por eso es que los otros elementos resultan tan fáciles. Por eso la educación ambiental no la pesca nadie, porque es una cuestión de largo plazo. ¿Ya? O sea, si yo no puedo proponerme hacer un programa de educación ambiental pensando en 10 años. Yo tengo que pensar que este es un programa que va a venir alguien, que le voy a pasar la posta y que va a seguir, que va a seguir otros 10 años, que le va a pasar la posta, y así. Eso es lo que tenemos que pensar, en esas lógicas pienso yo al menos. Y cuando comenzamos, todos comenzamos sin nada. Y yo comencé sin ni uno. O sea, yo estoy parado aquí con ustedes porque me he dedicado durante todos estos años a estudiar, a investigar, a subsumirme, digamos, en estos papeles, en oficina, a preguntar, a pelear, porque, pucha, que me han tocado peleas por todos lados. Pero no es con el afán porque siento, así como me dijeron esa primera vez, que por qué yo me iba a dedicar al tema de la educación, a un curso de educación ambiental, si soy profesor de biología y no de historia. Y yo sentí que en ese momento algo me indicaba que estaban cometiendo un error. ¿Ya? Esto no es para un profesor en particular o para una persona en particular, esto es para todas y todos. ¿Ya? Hoy día hemos ampliado el espacio, hoy día incorporamos las culturas originarias, el patrimonio material, inmaterial, natural, todo. ¿Ya? Hoy día tenemos que rescatar nuestras ciudades, nuestros barrios, todos los lugares en los cuales vivimos. Eso es educación ambiental. Tenemos que rescatar a la persona que conoce como, no sé, al zapatero, ese tipo de cuestiones, digamos. De alguna manera, claro, a lo mejor yo no gano millones haciendo esto, al contrario, ¿ya? Y tampoco tengo ningún interés en hacerlo, ¿ya? Yo esto lo hago porque me encanta, ¿ya? Porque realmente para hacer estas cuestiones uno tiene que tener un gusto, tiene que saber prepararse y por sobre todas las cosas uno tiene que tener la voluntad y llamar demasiado a la vida y el mundo para hacerlo. No lo digo por mí, lo digo por todas las personas que se dedican a esto, porque somos muchos, muchas y muchos, ¿ya? Y a todas las personas con las que yo he conocido a lo largo de todos estos años que se han dedicado y se dedican y se van a dedicar al tema de la educación ambiental, son gente apasionada, ¿ya? Son gente que ama mucho lo que hace, son gente que se han preparado de una u otra manera, son gente que valora mucho el trabajo que están haciendo, pero sobre todo son gente que sabe que si no trabajamos mancomunadamente por resolver estos temas, nunca vamos a lograr verdaderos resultados. ¿Ya? Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, las acciones individuales son importantes, pero las colectivas son fundamentales. ¿Ya? Ese es mi lema, con eso trabajo. Recuperar a la sociedad. Y aprenden sus conceptos todos, porque lo vamos a analizar la próxima semana. Se llama ecología cívica. Ecología cívica. Anótenlo, porque no puedo escribir en el chat, así que anótenlo. Ecología cívica. Vamos a trabajarlo la próxima semana, porque vamos a ver educación ambiental y participación ciudadana. Para después, en la cuarta clase, Dios mío, en la cuarta clase vamos a ver las leyes, las normas, ejemplos constitucionales en América Latina y cómo incorporar la educación ambiental a la constitución política del Estado que se está armando hoy en día. Eso, mi estimada Lucrecia y mis estimados participantes. Muchas gracias por ser parte de esta locura, porque esto, como lo dije en la clase anterior, en la primera diapositiva, acuérdense que tomé de prestado de Germán Hesse, de Lobo Estepario, esta frase solo para locos y locas, ¿ya? Porque esto es para locos y locas, ¿ya? Si no queda ninguna duda, o sea, hay que estar chalado para dedicarse a una cosa así, ¿ya? Y a mí me parece fabuloso, digamos, o sea, que te encuentres en una normal me parece extraordinario, ¿ya? No tenés que hablar las mismas idioteces que el resto, me parece fantástico, digamos, ¿ya? Eso.